Bien, perfecto. Buenas noches a todo Bolivia. Muchas gracias por seguirme en mi página de Facebook, en Pablo Fernández Actor. Quiero contarles que hoy es un jueves como cualquiera, simplemente que estando en casa decidimos con la Frater hacer nuestro junte de Frater a través de Zoom. Y desde hace un tiempo, yo digo que con mi Frater hemos resuelto los problemas de la humanidad varias veces, al menos en teoría. Porque en mi Frater hablamos de todo. Porque en mi Frater hay de todo. En mi Frater hay médicos, hay profesionales, en mi Frater hay empresarios, en mi Frater hay empleados, hay desempleados, en mi Frater hay propietarios de negocios, en mi Frater hay emprendedores, en mi Frater hay gente que está en la función pública, hay gente que aspira a la carrera política, hay gente en los medios de comunicación, hay de todo. Hay soltero, casado, divorciado, hay padre, hay los solterones de los que se duda, hay de todo, absolutamente de todo. Y lo más importante en esta Frater es que hablamos de todo lo que nos preocupa. Cuando nos preocupa que la selección no gana un partido, hablamos de fútbol. Cuando se viene el clásico cruceño, hablamos de fútbol. Cuando nos preocupa, no sé, el precio de la carne, hablamos de eso porque comemos carne y hacemos churrasco seguido. Y cuando nos preocupa la situación del país, hablamos de la situación del país. Y desde hace un tiempo que las conversaciones son sobre esto, son sobre la situación política de nuestro país, que lamentablemente hace muchos años no es la mejor. Hemos tenido buenos años económicamente hablando, pero eso no quiere decir que la situación de nuestro país haya sido buena. Y hoy lo que pretendemos desde nuestra Frater, desde mi Frater, y les pido que se apropien de ella, es que podamos encontrar nuevas visiones de país, que podamos encontrar nuevos caminos para que el país vea mejores días, para que vos y yo que tenemos hijos les dejemos un mejor país a nuestros hijos, para que nuestros hijos gocen de un país más justo, de un país más seguro, de un país donde puedas caminar por la calle tranquilo, de un país donde puedas decidir qué hacer con tus cosas, de un país que te permita crecer, que te permite enriquecerte. ¿Por qué no? ¿Por qué han satanizado tanto al que se enriquece, viejo? ¿Quién no quiere tener plata? Todos queremos tener plata. El que tiene quiere tener un poco más. Siempre y cuando la gané honestamente y trabajando, ¿por qué no? Un país que no nos castigue, que no nos ahogue, que no nos asfixie a quienes emprenden. Un país que les dé seguridad a quienes trabajan, a quienes dependen. Eso es lo que buscamos. Y hoy vamos a tratar de encontrarlo escuchando a un candidato a la presidencia. Alguien que conocemos todos, alguien que ha sido presidente de nuestro país, alguien que muy joven, a los 37 años, y muchos tenemos esa edad o incluso un poquito más, yo tengo 38, bueno, Tuto Quiroga a los 37 era vicepresidente de nuestro país. Y lleva muchos años en política. Años seguramente con aciertos, con virtudes, años con defectos, con errores. Y los vamos a repasar hoy. Pero no vamos a hablar tanto del pasado, sino del futuro, porque lo que nos interesa es el futuro. Hay elecciones en septiembre, unas elecciones, las últimas, nos dejaron un mal sabor, porque se cometió un fraude que nadie puede negar, y hoy estamos preocupados porque estamos ante una situación muy similar. Le voy a pedir a todos que recibamos a Jorge Tuto Quiroga Ramírez. Tuto, muchas gracias por estar con nosotros. Un segundo que voy a habilitar el audio de Tuto para que pueda, por supuesto, estar con nosotros. Hola Tuto, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, Pablo, ¿todo bien? Muchas Buenas gracias noches, Pablo, qué por gusto estar acceder. contigo. Gracias, de verdad, gracias por acceder a esta reunión. No sé si estuviste escuchando la introducción. Y yo decía, esto surgió en el chat de amigos, en el chat de la Frate, donde hablamos de todo y estamos preocupados, Tuto, por la situación de nuestro país. Y bueno, queremos conocer un poco tu visión, queremos conocer un poco cuáles son los planes de Tuto Quiroga para gobernar nuestro país. Muy bien, Pablo, bueno, muy buenas noches, muchas gracias a todos los de la Frate, bien que están haciendo esta sesión virtual. Sé que son mucho más amenas con el contacto humano, con personal, familia, con los amigos ahí presentes, compartiendo un churrasco, departiendo, conversando. Quiero empezar esta noche, en primer lugar, reiterando la solidaridad que transmitía a la presidenta Jess. He guardado estricto respeto a los protocolos de no hablar públicamente de ningún caso. Cuando es algún amigo, me comunico personalmente, porque hay que tener cuidado de no estigmatizar a la gente que cae con el contagio o a los familiares, como ustedes saben, pero en el caso de la presidenta ya lo anunció.
y le deseo una pronta recuperación. Además es un tema de Estado, no es solamente personal y familiar, y espero que con el apoyo de su familia, con el respaldo de todo el país se recupere, porque dada la situación que vivimos, su presencia, su salud son imprescindibles, son irreemplazables para la transición democrática en la que estamos inmersos. Por eso he hecho esos deseos y eso he transmitido esa posición, que lo hago también públicamente por acá. Pablo, muchas gracias por esta oportunidad y evidentemente estamos, y se nota también por las noticias de ahora, en un momento complejo. Nunca el país ha atravesado esta convergencia, esta confluencia de tres eventos: la crisis sanitaria, económica y política. Es evidente, algunos dirán que el tema sanitario afecta al mundo entero y está golpeando muy duro a América Latina, que es el epicentro ahora de la pandemia. Pero ningún país está teniendo que lidiar con todos los problemas sanitarios con una situación política donde nuestra Bolivia está saliendo de un gobierno autoritario, autocrático, persecutorio, corrupto, criminal después de 14 años, y que al mismo tiempo está inmerso en una transición que no termina, en un periodo extraconstitucional. La diferencia con otros países que pueden tener problemas es que los presidentes, congresos, gobernadores, alcaldes tienen legitimidad plena. Acá todas las autoridades, todo el andamiaje nacional, regional, local, ya expiró la legitimidad, y tenemos casos donde en Potosí están peleando por la silla municipal el suplente del suplente y el otro suplente para ser alcalde con un mandato que ha fenecido. El director de salud en La Paz está en cuestión quién era. La gobernadora de Cochabamba, expirada, dice que no cree en el coronavirus. El alcalde renuncia y vuelve, en fin, los poderes del Estado en medio de un conflicto muy grande. Y eso está creando una situación en el país, Pablo, amigos que nos acompañan acá, desde el punto de vista sanitario, político y también económico. Entonces, si me permiten, si quiero un poco explicar estos tres ejes, qué es lo que hemos planteado, qué es lo que estamos planteando hacia adelante. Te propongo lo siguiente. Como tú digas, el formato que tú digas. Yo quiero plantearte algunos temas y, por supuesto, después, si algo me queda volando, muy bien, tienes toda la libertad de poder explicar. No te molesta que te tutee Tuto, ¿no? Te puedo tutear. A Tuto hay que tutearlo. Gracias. Perfecto. Ya, perfecto. Te quiero preguntar sobre el manejo de la pandemia. ¿Cómo crees que han manejado la pandemia con todo esto que marcabas, que es cierto, con todas estas dificultades? Pero ¿cómo crees que lo ha manejado el gobierno de Yanine? Los ciudadanos hemos cumplido y el Estado, en sus diversos estamentos, no ha cumplido a cabalidad. Partiendo de un hecho que debemos comprender, Pablo. Estábamos viniendo de 14 años de dispendio, de corrupción, de una vida faraónica de Evo Morales. Recibió 50.000 millones de dólares exportando gas natural a través de gasoductos que otros construimos, con el IDH que Ormando Bacadíes aprobó, al que Evo Morales se había opuesto sistemáticamente, con reservas que otros descubrimos, con contratos a la Argentina, a Brasil, tanto Sao Paulo como Cuyabá, que otros pusimos en funcionamiento. Y a pesar de que Evo Morales se oponía a los factores que dan esta bonanza, tuvo la fortuna que de los casi 58.000 millones de dólares que han entrado en 20 años producto del gas, más de 50.000 le entran a él, a pesar de que se oponía. Abriendo dos válvulas le llovió el dinero. Lo triste es que ¿qué hizo con eso? Costos recuperables para empresas extranjeras que no fueron nacionalizadas, corrupción sistemática con adjudicaciones directas sin licitación, gasto corriente oprobioso. Multiplicó por 5 el gasto corriente del día que llegó al día que se fue. No 5% más, 5 veces más, de 2.600 millones de dólares a 13.000 millones de dólares. Y además se construyó elefantes azules por doquier. Fábricas de papel, fábricas de miel, de piscícolas, quipus, textileras, satélites que ni se ven ni se sienten, adjudicaciones para CAMC, ingenios en el lugar equivocado, una gastadera de dinero que sumó los 50.000 millones de dólares entre costos recuperables, corrupción, elefantes azules y gasto corriente. Lo he mostrado en cuadros. Con ese dinero, Pablo, se podía haber hecho universal de salud suizo, no por un año, no por 5, por 100 años. Con ese dinero podías haber hecho salud por 100 años. ¿Qué hicieron ellos?
lo que sabemos, despilfarrarlo, e incluso en los centros básicos de atención de salud, que son esenciales, donde se atiende 80% de los problemas. ¿Qué hicieron? Trajeron cubanos, que al principio eran doctores, después agentes que se dedicaban a perseguirnos, y dejaron el sistema sanitario. A eso le llega la pandemia, y evidentemente el tema de los tres elementos, laboratorios y testeos, somos los últimos en Sudamérica, a pesar de que nuestra ciudadanía ha sido la que mejor ha cumplido la cuarentena en comparación al resto de los países de Sudamérica. Pero últimos en testeos, deficiencia total en provisión de equipos de bioseguridad y ventiladores, unidades de terapia intensiva, un leve incremento, pero muy lejos de lo que se necesitaba. Entonces, ha fallado la cuarentena. ¿Para qué era, Pablo? Nos quedamos en casa, lo hicimos, para aplanar la curva de contagio, cumplimos, para que cuando salgamos de la cuarentena tengamos el triple de unidades de terapia intensiva, testeo masivo, testear, rastrear, tratar, identificar al contagiado, aislarlo. La cadena que hicieron en Corea del Sur, la conviene hacer una cuarentena draconiana como provincia Wuhan en China. Bueno, tienes que testear masivamente como Alemania e Islandia, o por lo menos combinar. Nosotros cumplimos marzo, abril, mayo, si ves los indicadores de ubicación de Google, el país que redujo 70 a 90% de la aglomeración ciudadana en parques, lugares públicos, centros comerciales, lugares de transporte, fuimos Bolivia, muy por encima del resto de Sudamérica. No seremos Taiwán, no seríamos China, pero para América la cuarentena, pero la otra parte, la contraparte, la dotación de equipos sanitarios, testeos, equipos de bioseguridad, faltó y estamos muy rezagados. ¿Qué hubiese hecho diferente Tuto Quiroga en esta situación? Heredando todo lo que heredamos, que lo acaba de marcar, con la situación compleja, con un Congreso que por ahí te tranca todas las medidas que querés asumir, que querés encarar. ¿Cómo hubiese encarado la pandemia Tuto Quiroga? No estoy hablando del candidato, estoy hablando de este momento. Si le hubiese tocado el gobierno de transición, en este momento sentado en la silla, ¿qué hubiese hecho diferente? Bueno, primeramente el traer la cantidad de subir los testeos. Recuerda tú, yo empecé a hablar de esto, Pablo, en marzo, saqué en redes sociales posiciones del ex ministro Cruz, ya no me acuerdo cuántos han pasado, salió a polemizar y me dijo que yo buscaba palestra cuando dije, ¿cómo puede ser un solo laboratorio de Cenetrop haciendo muy pocas pruebas? Es intentar conducir un vehículo para llevarlo a destino, pero a ciegas lo que estábamos haciendo. Y en lugar de polemizar, debían haber traído más laboratorios test. Yo no pretendo que tengamos los test por millón de habitantes que tiene Corea del Sur o Alemania, pero si ves test por millón de habitantes, no estamos comparando Brasil con Uruguay, elefantes con países más pequeños. Test por millón de habitantes, que es el criterio que se publica, siempre hemos estado a la saga, lo cual no te permite identificar todos los contagiados. Segundo, la emergencia, como otros países han hecho, de traer los respiradores, más unidades de terapia intensiva con la coordinación regional local. Ahora, estás refiriéndote a la ingobernabilidad que se ha producido, donde hay un impasse entre el Ejecutivo y el Legislativo, que claramente obedece a que el MAS sigue en el Congreso, pero quisiera recordar que ese mismo Congreso, el año pasado, en noviembre, en diciembre, cuando estábamos con Naciones Unidas, la Unión Europea, se hizo algo que era políticamente más difícil, Pablo, que era anular el fraude de Evo Morales por unanimidad en el Congreso, convocar nuevos comicios, designar nuevos vocales, validar el 21F. El clamor de Bolivia dijo no, está en el artículo 19, inciso 2 de la ley del 24 de noviembre, que dice que los que han tenido 2 mandatos no vuelven más. Se logró hacer todo eso con la cooperación internacional. ¿Qué sucede? Lo que también entorpeció el ambiente, que el gobierno de transición dijo voy a hacer campaña. Ojo, se le extendió el mandato con el fin único de hacer elecciones y usó esa extensión como trampolín para entrar en campaña. Eso aglutina a los masistas en el Congreso, se desata la batalla, y entre masistas en el Congreso contra demócratas y el Ejecutivo, ¿quién va a ganar? Ninguno. Va a ganar el coronavirus. Va a perder la salud del pueblo boliviano y va a perder la economía nacional, porque como tú señalas, cosas elementales como aprobar créditos para atender la emergencia sanitaria o dar el oxígeno económico al país que está en una situación crítica, está trabada. Y lo mismo si ves la descoordinación en los estamentos nacionales, regionales, locales, o el
Poder Judicial, cambiando a la presidenta, inventando figuras que no existen, pugnas con el Ministerio Público. Mira, es una anomia terrible que está llevando a que en el Congreso hoy día se aprueba cualquier cosa. Nacionalicen chutos, vamos, hagamos medidas sin calcular cuánto es el que pueden afectar de una forma terrible al sistema financiero y levantan la mano y la aprueban. En medio de esta anomia, me temo mucho que vamos a dar golpes muy, muy duros a la salud y por la ingobernabilidad a la economía también, fruto de este impasse en el que estamos viviendo. Pero claramente el tema central era, al principio, cuando se sabía que esto venía, laboratorios y test en todo el país desde el primer día, se sabía. La OMS en febrero habló de esto, en febrero veías las noticias de Italia, y junto con, si tienes 480 unidades de cuidados intensivos entre el sistema privado, público y seguridad social, la OMS te dice, país, por la población debíamos tener 1.200 ante la emergencia, 1.700, 1.800, de repente no permanentes, pero improvisados en hoteles, en coliseos, como han hecho en otros países, dando mucho mejor respuesta. Y ojo, no estoy comparando con Alemania, basta compararse con Centroamérica, con Uruguay, con otros países de la región, y la respuesta ha dejado mucho que desear en cuanto a testeo, en cuanto a dotación de unidades de cuidado intensivo y los equipos de bioseguridad para los policías militares, además del personal médico que está en primera línea. ¿Cree que el resultado del manejo de la pandemia y de cierta manera cerco al Congreso, no es cerco, ¿no? Pero bueno, esta traba constante a todo lo que se quiere, a todo lo que se quiere implementar, ¿la reacción hubiese sido distinta si Yanine Áñez no fuese candidata? Seguramente sí, hubiera sido distinta porque hubo espíritu de cooperación y te digo, políticamente era mucho más difícil, Pablo, que la bancada del MAS reconozca con el artículo que te he mencionado, el 19.2, que la candidatura de Evo Morales fue ilegal y que revalide el Bolivia dijo no se cambia la constitución del 21F por el que salimos a luchar tantos y despertó la juventud y hubo el movimiento cívico y las plataformas ciudadanas. Eso políticamente era más complejo. Lo que sucede es que cuando se entra en campaña, además, cuando llueven las denuncias de adjudicaciones a dedo sin licitación, práctica que criticamos a Evo Morales durante 14 años porque violaba la ley SAFCO, no cumplía las normas básicas de adquisición de bienes y servicios, 80% de lo que adjudicaba era a dedo y con corrupción y con sobreprecio. Y cuando uno ve que en la pandemia se hace lo mismo cuando yacimientos, compra seguros, cuando compra comida, cuando compra combustible, el escandalete de respiradores, el otro de electrificación rural comprando respiradores, cunde la desconfianza y obviamente tiene más asidero dentro de las filas del MAS, el decir, caramba, si le damos plata, se la van a robar o la van a usar para hacer campaña. Eso es lo que más me preocupa en este momento, Pablo, porque los impases son ya sistemáticos. Yo he pedido y he conversado con gente de Naciones Unidas, europeos, norteamericanos y demás que tienen cooperación disponible para que nos ayuden a destrabar esta ingobernabilidad, porque me temo que de estas pugnas que tiene que ver con ascensos militares postergados, con leyes que se aprueban que afectan el derecho propietario inmobiliario y nadie sabe cómo se reglamentan, con el decir no paguemos a los bancos 3 meses, no paguemos 6 meses, ahora dicen no se pague 9 meses, la banca, Pablo, no es de los banqueros. Por cada dólar que prestan de capital, son $9 que están prestando de tus depósitos, de tu DPF, de tu caja de ahorro, de tu cuenta corriente. Entonces, si a los bancos les decimos 9 meses, no van a percibir ningún pago de amortización de capital o intereses, yo quisiera saber si todos vamos a estar de acuerdo en que no toquemos nuestras cuentas, nuestras cajas de ahorro durante 9 meses y no paguen intereses. Entonces, está cundiendo actitudes donde hay un concurso de irresponsabilidad, donde hay una anomia total y no se pueden aprobar créditos para destinarlos a la parte sanitaria. Se tiene que tener un mínimo entendimiento y en medio de todo eso, lo que he venido pidiendo hace mucho tiempo, con el Tribunal Electoral, Ejecutivo, Legislativo, Comunidad Internacional, ver el tema de la fecha electoral en base a jurados que no vayan a ser contagiados, participación ciudadana y observación internacional para tener elección legítima, Pablo. Porque después del fiasco del año pasado, de que Evo Morales viola la Constitución para conseguir tercer mandato, desconoce el referéndum para buscar un cuarto, intenta robar la presidencia con un fraude grotesco, primarias chutas en enero de 2019, desconocer el 21F, fraude en octubre del año pasado, no podemos darnos el lujo
de una elección con abstención masiva o jurados enfermos. Por eso que todos asumamos la responsabilidad y dentro de este paquete de elementos que están trabando el mínimo de respuesta que se necesita, hay que ver todo esto de forma integral. Recursos para dar oxígeno, no el programa que estoy proponiendo de salvataje estructural, de recuperación estructural de un próximo gobierno. Eso hay que esperar un próximo gobierno. Pero por lo menos, si yo propongo y tengo una vacuna económica y sanitaria, por lo menos un poco de oxígeno para que lleguemos a un nuevo gobierno y que tengamos una elección participativa que dé legitimidad plena. Se le ha criticado mucho a Yanine Áñez, y básicamente usted hace lo mismo, de que el rol que ella debía cumplir era un rol de transición. ¿No es verdad? Que para eso se la designó presidente en su momento. Para eso la sucesión constitucional, eso es lo que manda, ¿no? ¿No es verdad? Que ella conduzca el país en este periodo de transición para la recuperación de la democracia. Hay mucha gente que se pregunta cuál fue el rol que cumplió Tuto Quiroga en esos 21 días de lucha, en esos 21 días en las calles, donde la cara visible era Luis Fernando Camacho. ¿Cuál era el rol que cumplió Tuto Quiroga? A ver, Pablo, yo te diría dos cosas. Una, esta fue una larga lucha, porque enfrento a Evo Morales desde el año 97. Me odian porque les corté 80% de su cocaína en el Chapare entre 97 y 2002. Me valió la persecución, los juicios, todo lo que me hizo. Persecución a gente que trabajó conmigo, como Guido Nayar, que en paz descansen, Guillermo Fortún, Fernando Kiefer, a Leopoldo Fernández, que trabajó conmigo. Nos persiguió con saña porque fuimos el único gobierno que le mostró al mundo que podíamos recortar 80% de la cocaína que viene de la coca del Chapare, que defiende ese criminal hace 35 años y la sigue defendiendo. En parte de esa lucha, él hizo la primera violación, él hizo un golpe en cámara lenta. Y yo lo denuncié en todos los espacios. En 2013, él buscó el tercer mandato cuando solo tenía dos, argumentando que el primero era república y no valía, como si cambiar la denominación de Estado te permitiría 2 mandatos cada vez que cambias el nombre. Imagínate ir a un juez y decir, me cambio de nombre, ya no me llamo Pablo Fernández, me llamo Jorge Fernández, y darte por divorciado y pierdes tu auto y pierdes tu vehículo. Ese es el truco que hizo. Lo denunció a la OEA, tristemente el señor Insulza, secretario general, vino aquí y lo avaló. Hice la denuncia a la Comisión Interamericana, la engavetaron, dominaba Chávez, socialismo 21. Pero ya sembramos eso. Después, ¿qué pasó? Violó el 21F, y después del 21F mucha gente se plegó a Bolivia. Ya dijo, no recuerdo que en enero, febrero éramos poquitos. Yo no vi a mucha gente recorriendo canales y radios para pedir el voto por el no, incluyendo el último lunes en la noche en debate, hablaba García Linera, el falso matemático, con el sí, yo con el no. Y después de que hicieron el truco, fuimos a hacer la denuncia a la OEA, fuimos a hacer la denuncia a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y te doy esta introducción. ¿Por qué? Porque cuando la intención de pretender que ser tirano era un derecho humano avalado por la Carta Interamericana en la Corte de San José, yo empiezo a hacer las denuncias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Creo que está aquí un gran cruceño excepcional, abogado Javier Elaje, gran boliviano, que llevó esto a la comisión. Era la primera puerta que había que tocar. Fuimos en diciembre de 2018, vino la CIDH en febrero de 2019, optaron por hacerse a los tontos y no actuaron como deberían. Ahí es que trabajábamos con Luis Fernando Camacho, y por eso siempre lo reconozco. Cuando él estaba por entrar a la presidencia del Comité Cívico, conversé largamente con él. Le expliqué que yo no participaba de esa elección porque yo no iba a dejar que Evo Morales diga, el que se inscribe valida mi elección. No me inscribí porque tenía que mantener y preservar la credibilidad de denunciar la violación del 21F. Fuimos a la CIDH, llegaron acá, hasta mayo no quisieron hacerlo, recurrimos a los garantes de la Constitución, que recuerdo que estaban en el Congreso los gobiernos de Brasil y de Colombia. Los estados son los garantes, no las personas. Recurrimos a Brasil, recurrimos a Colombia. Para convencer a Colombia, recolectamos firmas, lo hicieron los cívicos, las plataformas, Luis Fernando Camacho, así teníamos las cajas. Fuimos a Colombia con Luisfer, le llevamos esto a Iván Duque. ¿Y qué era lo importante? De que no sea solamente Tuto Quiroga, amigo de Duque, fui a hacer campaña por él y demás, pero demostrar que era un tema de la sociedad civil, que no era un tema de animadversión mía, que no es una vieja rencilla entre Tuto Quiroga y Evo Morales, sino que es un clamor de la sociedad civil.
Y eso, aunque no crean, dejo esto como una introducción larga para lo siguiente. El 18 de octubre Iván Duque cumplió. El expresidente Pastrana fue el embajador. Hablamos una vez, yo estaba con el expresidente Pastrana en un evento en Aspen, Colorado. Hablamos por la vía digital con Luis Fernando Camacho, lo nombramos embajador de la libertad. Él se comprometió, él se movió. Yo estuve 4 veces con el presidente Duque. Luis Fernando vino una vez, estuvimos al Palacio ahí también. Y el 18 de octubre él envió la opinión consultiva. Él hizo un favor a la democracia hemisférica, ojo, porque este truco, Pablo, lo han hecho en Nicaragua, lo han hecho en Honduras, lo estaba haciendo Evo Morales en Bolivia y lo estaban discutiendo en República Dominicana, y sé que el señor de México anda husmeando si esta cosa funciona o no. Pues bien, yo he hecho mi amigo Escurie, la Corte de San José va a fallar. Para Bolivia, ¿para qué va a servir? Para sellarlo a Evo Morales de golpista, de fraudulento, de que violó su propia constitución, y evitar que otro tirano se quiera perpetuar pretendiendo que la reelección indefinida es un derecho humano. Esa era la base, y el 18 de octubre, antes de la elección, salió esto. Camino a la elección, yo claramente salí a pedir el voto por Carlos Mesa, no por un tema programático, porque francamente no se discutió el tema económico para nada, se pretendía que todo estaba una maravilla, pero había que buscar forzar la mano a Evo Morales porque sabíamos, Pablo, que hacían fraude. En el camino, si quieres, te doy otra introducción. Una cosa que hice cuando me llaman, cuando en Honduras hacen esta treta, a mí me pide la OEA que yo vaya a observar la elección y presida la misión de observación en Honduras, cosa que fui a hacer el 2016. Fue la primera misión de observación que tuvo que hacer auditoría y que no reconoció el resultado de una elección, la que yo presidí en Honduras cuando andaba con el chalequito de la OEA. Conocía de memoria al equipo de auditoría. Toda esa introducción te la pongo, ¿por qué? Porque en esos días determinantes, cuando Evo Morales, ojo, la gente, no es solamente el tema del fraude. Había 3 conteos rápidos, el de Evo Morales, el de universidades y había el de la OEA. Los 3 mostraban que había segunda vuelta. Yo públicamente pedí, yo te lo digo, cuando yo peleaba con Evo Morales, yo no recibía el apoyo de Carlos Mesa, pero yo no soy de los que digo, si no hiciste algo por mí, yo no hago por ti. Era bueno para Bolivia, ese momento era, y lo hice, y de frente, 10 días antes, pedí el voto clarito para llevar a segunda vuelta a Evo Morales. Había 3 conteos rápidos que decían eso, interrumpen el TREP, la OEA dice que tiene que haber segunda vuelta. Ahí viene el tema de la auditoría de la OEA. Tú recuerdas que fue cuestionado. Pablo, tú recuerdas que la gente decía fuera la OEA por el papel de Almagro de ir al Chapare. Yo tuve una gresca fenomenal con él aquí en Washington y en Miami y en otros lugares. Pero yo tenía una ventaja. Yo conocía al equipo que hacía la auditoría. Gente profesional, técnica, y esos días, ¿qué hacía yo? Buscar orientar. Subía todos los días a la Plaza Murillo, hacía declaraciones sobre el tema de la auditoría, que había que hacerla, que había que respaldarla, que hubo fraude, los conteos rápidos los mostraba. Y cuando Luis Fernando Camacho, recuerdo que trata de venir y la segunda vez que trata de llegar, y no lo dejan llegar, y tú recuerdas que en el aeropuerto empiezan a pedirle carnet a la gente de Santa Cruz, lo cual como boliviano me indigna. Y yo tengo carnet Jorge Tuto Quiroga Ramírez, Santa Cruz, Bolivia. ¿Por qué? Porque llegué a Santa Cruz a mis 11 años y empecé a jugar básquet y me volví bueno en básquet y fui al campeonato nacional y tuve que sacar carnet para ir al primer campeonato nacional de básquet vistiendo infantil, sub-12, sub-13, vistiendo los colores de Santa Cruz. Soy graduado de la Salle de Santa Cruz, soy de la promo de allá. Conozco lo que es los vínculos de amigos, las redes que son las promos y las frates, que dicho sea de paso, el Bolivia dijo no, nace de las promos y de las frases de Santa Cruz, como tú sabes. Cuando el movimiento cívico pre-Camacho estaba medio aletargado y anestesiado, porque la gente no entiende, y yo sí, he crecido en Santa Cruz, llegué a los 11, salí bachiller, allí aprendí a bailar pegado, a bailar separado, a saborear picolé, a comer sonso, a comer majadito, bueno, todo lo que hay que hacer en la vida a esa edad, a jugar básquet, llegué a jugar en Nones, imagínate, el mejor equipo de Bolivia, eran unos ídolos, Saldaña, Leite, yo un muchachito jugando en el mejor equipo de Bolivia. Y entiendo el valor organizativo que tiene el tema de frates y promos, porque a diferencia de la junta de vecinos, o los industriales, o los hoteleros, o los gastronómicos, que tienen un interés compartido, esta es una amistad compartida. Y es un vínculo que va más allá de cualquier interés. Ustedes lo conocen perfectamente y lo que vale. Y ustedes saben que el Bolivia dijo, no empezó orgánicamente por comités cívicos, empezó por promos y frates en Santa Cruz. Y la pitita vino de todo ese movimiento. Claro, otra cosa fue cuando hubo un liderazgo cívico contestatario, cuando en 2019
asume Luis Fernando Camacho y despierta y sacude a todo eso. Ahí por eso fui a Santa Cruz, pasé todos los bloqueos, fui a almorzar ahí a la casa de Luis Fernando Camacho. ¿Recuerdan todo? Yo llegué a las 2 de la tarde, él venía en el otro vuelo, todo un tole-tole ahí en el aeropuerto, los masistas que querían linchar a uno, al otro, no eran masistas, eran gente mandada para hostigar. Muy bien, ese era el tema en el que estábamos. Yo sabía lo de la auditoría que era crítico, obviamente que sabía el avance de esta, y tú recordarás que el domingo 10 de noviembre llegó la auditoría. Salió la auditoría y lo que hice en ese momento es, como todos, pedimos la renuncia, pedimos la sucesión constitucional y en medio de ese vacío Evo Morales se va al Chapare, me llaman los de la Unión Europea, los de la Iglesia Católica, a hacer una reunión para la sucesión. Se me dice muy bien que se quería discutir la sucesión, los masistas querían atrincherar a Evo, la ventaja que es una rata cobarde, lo conozco, es cobarde, y lloraba por poder irse. La limitación que teníamos para hacer la sucesión constitucional, trabajé con el doctor Vázquez todo el domingo en la noche, teníamos el fallo 003-2001 que señala que ante el vacío de poder y el abandono de funciones es ipso facto la sucesión. Yo fui a la iglesia y les dije, la sucesión es esta. La señora Yanine Áñez, estábamos en una reunión en la noche, hablamos con la gente de las aerolíneas, llegó Yanine Áñez, llegó al palacio porque no había espacio para aventuras, Calimán andaba en aventuras militares. Yo vi en Venezuela, cuando se rompió el hilo constitucional el 2002 y sacaron a Chávez con un empresario que abrogó la Constitución y cerró el Congreso, duró 3 días, Chávez volvió y hasta ahora siguen en Venezuela. Había que hacer la sucesión constitucional. Los masistas renunciaron. La sucesión, el 003-2001, fallo jurisprudencial, decía que es inmediata. No había que hacer sesión. Hubiera sido mejor hacer sesión del Congreso de Coroza. Se los dije a la iglesia, se los dije a los amigos de la internacional. Obviamente que teníamos un problema. Si tú recuerdas, Sánchez de Lozada renuncia en Virubiru esperando que le acepten la renuncia en el Congreso. Mesa, cuando renuncia, estaba en La Paz esperando que el Congreso, Armando Bacadíes, traten su renuncia. Mientras estaba Evo Morales en Bolivia, había que tratar su renuncia en el Congreso y la podían rechazar. Cuando me dicen que el señor exigía, por miedoso, por cobarde, salir a México y que México le había ofrecido asilo y que había problemas para que llegue el avión, sí, tengo iniciativa, me puse a hablar con los militares, la noche que llegaba Camacho, que se arma un tole-tole, yo tuve que ir al grupo aéreo de casa a que nos abran la puerta para bajar por el otro lado y que no nos linchen. Y salimos por la avenida Juan Pablo II del Alto, conozco a la gente, hablo, empecé a llamar, dije, oiga, denos ese permiso. Yo, Tuto Quiroga, el enemigo enconado de este señor, pido que llegue el avión y que se vaya. ¿Para qué? Para proceder a la sucesión constitucional. Ahora, el señor Morales, cuando llegó a México y lo riñó Castro y lo riñó Maduro, bueno, pues su problema. Él salió, hizo dejación del cargo y procedimos a la sucesión constitucional. Después, con la misma gente, la Iglesia, Naciones Unidas, Unión Europea, se trabajó y yo dije también los días después que por decreto se podía convocar elecciones y designar vocales. Así sucedió con Rodríguez Belcé en la transición, donde incluso asignó escaños y curules. Señalé eso, los del MAS entendieron, se avinieron, facilitaron la transición. Fui a defender que esto no fue golpe, como decía Evo Morales, ya el cobarde de allá de fuera decía que era golpe. Fui a la OEA, fui a Mercosur con el encargo, fui a México, me agarré una gresca con el presidente de México a defender la sucesión constitucional, que cuando se aprobaron las leyes merecieron el respaldo del mundo entero. Se extendió el mandato incluso, recuerdas, con el tribunal. Ya después, la candidatura del Ejecutivo en campaña, evidentemente, en enero cambió el panorama y descompuso lo que sucedió. Pero, si me permites un aditamento final, todo esto de la auditoría de la OEA, de la sucesión constitucional, eran elementos claves. Pero lo más importante es que Bolivia despertó. Bolivia despertó en todos los lugares. Fíjate, en Cochabamba no había un líder claro, pero habían concentraciones masivas en Sucre, en Potosí, en Tarija, en La Paz, sí. Y sobre todo la gente joven despertó. Y la gente joven gritaba algo que me llenaba el corazón: no me da la gana vivir en dictadura como la venezolana. Habiendo ido tantas veces a Venezuela, habiendo sido declarado persona no grata, porque entendía que ahí estaban los jefes, en Caracas, no sabes cómo me llenaba el corazón que la gente hubiera despertado y comprendido. Y fue la juventud que se dio cuenta que si no sacábamos al tirano,
nos quedábamos con este tirano para siempre. Y yo la verdad, lo que más destaco es que la gente joven tomó conciencia, que la democracia no es como la salud que la tienes de por vida y solo la aprecias cuando la pierdes. Se dieron cuenta que la podíamos perder, despertaron y fueron las pititas tan bonitas, que aquí las tengo, y que además fue el grave error de Evo Morales. Menospreció a los jóvenes cuando dijo, salen por la nota o por la plata, cuando se nota que a él mucho le gustaba la plata. Y después él fue en Cochabamba a decir en octubre, ¿te acuerdas? Pitita, menospreciando a la juventud y a la gente movilizada. A él hay que agradecerle el sobrenombre de Pitita, y la Pitita lo sacó. Tuto, estoy asustado porque vamos 40 minutos y tengo un montón de temas para preguntarte. Muy bien, como decimos en Santa Cruz, te gusta hablar más que la vaca. Así que te voy a pedir que seamos más breves. A ver, te quiero preguntar, hablas de Evo Morales como un tirano, asesino, y bueno, y tiene muchos otros calificativos que utilizaste y que te quedas corto. Pero también calificaban así a Hugo Banzer como tirano, como dictador, como asesino, y estuviste a su lado. ¿Por qué? Hugo Banzer fue un hombre que en los tiempos donde Bolivia no tenía democracia, cuando yo era muy niño, del 64 al 82, ya me fui a universidad, no había democracia. La pelea no era ni siquiera por democracia, era más si estabas alineado con Estados Unidos, Rusia, y fue una época dura. Y hay gente extremadamente meritoria que yo conocí, Benjamín Miguel, José Luis Roca, Jaime Paz Zamora, mucha gente que fueron enconados rivales. Después llegó la democracia. Y Banzer, ¿cuál es la diferencia con Evo Morales? Que habiendo sido un gobernante de facto, se insertó a la democracia y siempre actuó participando una y otra vez en el marco de la democracia, reconciliándose con adversarios, haciendo acuerdos con el doctor Paz para salvar Bolivia, con Jaime Paz para mantener eso, que eran enconados adversarios. Yo cuando había esas épocas duras, el otro día me mandaban de cuando Banzer era presidente, yo estaba en La Salle, en segundo intermedio, con mi polerita de jugar básquet. La diferencia es esa, Pablo, de que un hombre que por las circunstancias de la historia fue un actor con un gobierno de facto, se reinsertó en democracia y se portó siempre como demócrata en todos los procesos en los que actuó, incluso hasta cuando le vino la enfermedad trágica. Evo Morales es exactamente al revés. Es un poquito mayor que yo, que no era protagonista de esas épocas, éramos muchachos de 14, 15 años, él y yo, él un poquito mayor, y él se forjó en democracia. García Linera también, porque es menor que yo. Y García Linera ponía bombas en democracia cuando Jaime Paz era presidente, y volaba torres. Y Evo Morales, que es beneficiario directo de la democracia, de la participación popular, de la descentralización, actuó como tirano, criminalizó la oposición, amordazó la prensa, se perpetuó en el poder, violó la Constitución, desconoció el 21F. Fíjate la diferencia. Perfecto. Hace ratito hablamos de los problemas que tenemos en este momento por la pandemia y de lo difícil que se ha hecho combatirla. Y uno identifica que uno de los graves problemas que hay en nuestro país, y yo desde que soy pelado vengo escuchando primero descentralización, luego autonomía, ahora suenan en el aire la palabra federalismo. Pero en realidad somos un país muy centralista y eso es un gran problema, porque para todo tenemos que recurrir a la paz. Me cuenta un tío y me dice, cuando yo era muchacho me sacaba brevet, yo venía a hacer mi prueba del brevet, pero tenían que mandar el carnet para que lo firmen en La Paz. Entonces hemos avanzado un poquito, pero seguimos siendo muy centralistas. ¿Cuál es la visión de Tuto Quiroga? ¿Quiere una Bolivia federal? ¿Quiere una Bolivia con autonomía real? ¿La autonomía que tenemos no funciona? ¿Qué? Pablo, lo que creo profundamente es en descentralizar agresivamente. Peleamos en el tema de la Constitución por incorporar las autonomías. ¿Y qué sucedió? Ganamos. Evo Morales no quería autonomías, en el proyecto de la Calancha no estaban. Cuando discutió con los gobernadores en el hotel de Cochabamba, se incluyeron unos pocos artículos. En La Paz, en el Congreso, cambiamos 154 artículos, incluyendo decenas de ellos, para el tema de la autonomía. Pero ¿qué pasó? Evo Morales era un autonomista renuente. ¿Cómo va a haber autonomía si después de aprobarla, a los alcaldes con mera acusación, cuando no te gustan, los decapitas? Tú recuerdas que inventaron la figura, no con sentencia ejecutoriada, ante mera acusación, defenestraban alcaldes. Quizá la gente se olvidó. Así sacaron a Joaquino y un montón de alcaldes. Entonces el resto se arrodillaban. Pregúntale a Ernesto Suárez, pregunta a Tarija, pregunta a Leopoldo Fernández, cómo decapitó a gobernadores que eran opositores. Entonces, ¿qué autonomía va a haber
cuando tú decapitas al que supuestamente le vas a descentralizar las competencias ante mera acusación o por capricho presidencial. Entonces, yo creo que ahora tenemos la oportunidad, porque ojo, vamos a renovar presidente, Congreso, gobernadores, asambleas departamentales, alcaldías y consejos municipales, de impulsar la autonomía con un gobierno nacional que crea en ellas y gente a nivel regional y local que también las practique. Y dicho eso, también es bueno señalar que las autonomías, una vez que llegan a la región, deben descentralizarse dentro de la región. Te doy el ejemplo. Fíjate la diferencia, por ejemplo, en Beni versus Tarija. En Tarija, porque era obvio, en la zona del Chaco, donde estaba el gas, decían, hombre, el 11% y el IDH se quedan allá en la capital, y del Chaco viene el gas. Y finalmente descentralizaron la descentralización con 45% de las regalías que fluían directamente a la zona productora. Pero, por ejemplo, si vas al Beni y tú ves la realidad de la provincia de Bacadíes, que tiene más población que Cercado, no hay esa descentralización de la descentralización. Entonces, yo creo que tenemos 5 años donde la prioridad es salvar la economía, responder al coronavirus, reparar la democracia y garantizar que el MAS no vuelva nunca más. En ese marco, llevar adelante unas autonomías no con un ejecutivo renuente, sino creyente, ferviente, que las impulse, que las haga avanzar, con gobiernos locales y regionales que le permitan avanzar en ella, y que hagamos una discusión amplia camino al 2025, que es una linda fecha, 2 siglos de vida republicana, entramos a nuestro 3er siglo de existencia como nación independiente. La discusión en función de evaluar el funcionamiento de la autonomía con todas las instancias que crean en ella, sin decapitar a nadie porque sea enemigo. Si el alcalde del Alto, yo soy presidente y es masista, lo voy a respetar y voy a trabajar con él. No voy a inventarme esto de cambiarlo cada vez. Y hemos llegado ahora al extremo de la ridiculez, Pablo, que fíjate la primera plana de Potosí. 2 alcaldes, ninguno fue votado para alcalde, eran concejales o suplentes, en huelgas de hambre por la alcaldía. Eso no es una descentralización que responde a la gente, sino la manipulación de la misma. Y abrámonos a una discusión camino al 2025, pero tenemos 5 años para una agenda que es densa y la evaluación del funcionamiento de la autonomía. Perfecto. A ver, en los últimos tiempos se ha hablado mucho de que todos somos iguales. O sea, es una frase real, pero se ha mal utilizado. ¿Qué piensa de esa frase Tuto Quiroga? Podría dar un ejemplo ridículo, fácil de palpar, de entender. Eliminaron la primera clase en BOA, por ejemplo, diciendo de que no hay ciudadanos de segunda. ¿Qué piensa de ese tipo de cosas? Mire, yo creo que esas sí que son ridiculeces, sobre todo cuando vienen de un gobierno. El presidente tenía Jet Falcon para él, Jet Falcon para el vicepresidente, Palacio para él, Palacio para el vicepresidente, helicóptero para él, helicóptero para el vicepresidente. Así, imagínate esas sandeces de lo que estaban hablando. Un faraón delirante que se hizo un museo en Orinoca que no sirve de absolutamente nada. Ese discurso era maniqueísmo puro, manipulación cuando, fíjate que decían lo mismo, los principios de las comunidades indígenas son de rotación en el liderazgo, Pablo. Y Evo Morales decía que los practicaba y demás. ¿Y dónde los practicaba? En el Congreso los hacía rotar a los dirigentes indígenas, no a Gabriela Montaño, no a Héctor Arce. Lo mismo a nivel de regiones y a nivel local. Pero extrañamente, García Linera, un mandato 2, 3, 4, entonces predicaba principios o sandeces como esta cuando practicaba algo que era totalmente diferente. Nunca ha habido un presidente más faraónico. Yo tengo enormes discrepancias con López Obrador, el presidente de México, pero reconozco que él sí practica lo que predica. Lo vi yendo a visitar a Trump en la fila 17 del avión con su máscara en el avión de United. Es decir, no usa el avión ese que le dejó Peña Nieto y más. Quizás dirás tú va al otro extremo, pero debo reconocer que él sí practica lo que predica. Los demás eran puro discurso. Lo mismo te puedo decir en uno y otro caso. Tolerancia hacia los indígenas. Y cuando un cocalero, Franklin Gutiérrez, de Yungas, donde es legal y no se hace cocaína, pero es un liderazgo competitivo, lo defenestran y lo decapitan. Hablaba de la madre tierra y de protegerla. El único gobierno en la historia que ha intentado destrozar un parque nacional afectando un territorio indígena al doble de precio con corrupción para extender los cultivos de coca y hacer cocaína, Evo Morales. Fíjate que nunca hicimos eso. Tú de Cochabamba a Santa Cruz, váyanse por la carretera vieja, vas por el sur del Parque Amboró y Carrasco, por la carretera nueva vas por el norte, no vas por el medio del Amboró Carrasco.
súbanse en la vagoneta, váyanse a Puerto Suárez. Hicimos la llegada hasta Roboré con Bacovich, vamos encima del Parque Gran Chaco, llegando a Puerto Suárez, debajo del Pantanal. El único, ir de La Paz al Beni, dar la vuelta al Madiri, el único que proclamaba su fervor por la madre tierra y buscaba dividir un parque afectando indígenas, era el supuesto presidente indígena defensor de la madre tierra con discurso manipulador que era absolutamente cínico. Perfecto. Tuto, saludo democracia. ¿Es seguro ir a elecciones el 6 de septiembre? Mira, a ver, ¿qué sucede? Ya estamos en la cuarta fecha, la gente dice se ha fijado la fecha, no, ya va la cuarta, no es que se ha fijado, ya va a la cuarta fecha. 20 de octubre debimos renovar el Ejecutivo y el Legislativo. ¿Qué sucedió? Evo Morales montó una elección en enero de primarias para validar, ojo, recordarás, ¿no? Era, sí, con todo respeto, tan competitiva como ser reina de una comparsa en carnaval. Ya estaba cada una elegida, ¿no? Y la comparsa coronadora era la más grande, el más, y las otras comparsitas, más chiquito el carro. Era un solo binomio por partido, eso no era competencia. Esas primarias, ¿qué buscaban? Que Evo Morales diga, ajá, los otros se inscribieron para las coronaciones de las primarias, por eso no las avalé, y por tanto han reconocido que soy candidato legítimo. Después del fraude, 244 millones de bolivianos, al cohete que gastó el señor para violar la Constitución, desconocer el 21F y hacer fraude. Estamos de ahí, de 20 de octubre pasamos a 3 de mayo, llega el coronavirus, se tenía que pasar a 6 de septiembre, se anticipa al 2 de agosto por capricho de Evo Morales, ahora se vuelve al 6 de septiembre, se podrá, yo lo que dije es, Dios, la evolución de la pandemia decidirán. ¿Yo qué he pedido? El cronograma electoral arranca otra vez, se supone, el 24 de julio. Yo he pedido que la segunda quincena, a partir del 15, y quizás por los datos sería bueno, el lunes 20 de julio, estoy trabajando sobre eso, lunes 20, martes 21, una reunión donde todos asuman su responsabilidad. Tribunal Electoral, Ejecutivo, Legislativo. No esta pelotera de decir, vote por mí, pero si usted se enferma, yo no quería que usted vote. No, eso no es así. Primero, veamos si se puede o no hacer el cronograma electoral, todos, sin culpar a nadie, las alianzas, pero sobre todo, Tribunal Electoral, Ejecutivo, Legislativo y comunidad internacional que esté presente, con los expertos sanitarios. Yo sé que las proyecciones cambian, Pablo, y sobre todo cambian, este gobierno creo que ya ha hecho 6 proyecciones, el pico tenía que ser no sé cuántos miles en mayo, después a fines de mayo, después en julio, después en agosto, después en septiembre. Entiendo que es dinámico. Y también entiendo que es imposible hacer proyecciones creíbles cuando no testeas, el problema que tenemos. Pero bueno, dado que estamos donde estamos, veamos la evolución de la curva y veamos 3 cosas, Pablo. Los jurados pueden capacitarse sin ser contagiados y arriesgar la vida, porque ellos, a diferencia nuestra, no es por Zoom, no es por Skype, tienen que ir físicamente, 200,000 personas a prepararse y capacitarse. 2, va a haber participación, en Dominicana hubo abstención de casi de 45-46% en las cifras finales. En Dominicana no había problema. Aquí hay un problema. Se requiere legitimidad y participación de todos. Y 3, va a haber observación internacional. El presidente del Tribunal Electoral, que él cree que sí. No, yo estoy hablando también con la misma gente. Yo sé lo que ha pasado en Dominicana. No fue la Unión Europea. Fue la OEA con una misión a medias. Yo quiero que me digan en la mesa, la OEA, la Unión Europea, Naciones Unidas, si van a venir a observar, porque si no había observación, el año pasado se la robaba la presidencia de Evo Morales y no estábamos tú y yo sentados acá. Jurados que no sean contagiados, participación masiva para dar legitimidad y misión de observación. Y que en la mesa se diga si hay esos factores y si se puede hacer el 6 de septiembre en función a la evolución de la curva. Veamos los datos de República Dominicana. 2 semanas después, ¿subieron o no los contagios? Por ir a votar ellos, veamos la observación y veamos si va a haber participación. Porque, ojo, a nadie, Pablo, le serviría después del fiasco del año pasado que tengamos 50% de participación. No habría la legitimidad que es necesaria para que un gobierno encare con fortaleza y vigor, como yo, la crisis sanitaria, la crisis económica y la reparación democrática. Tuto, ¿cuáles son, si el 6 de septiembre son las elecciones, cuál crees que son las posibilidades reales de Tuto Quiroga? Hay un montón de encuestas que circulan. En una has crecido y estás cerca de Yanine Áñez y de Luis Fernando Camacho. Otras te brindan todavía el 4 o 5%, muy por debajo de alguien que piensa luchar por ser presidente del país.
¿Cuál es la realidad según tus propias encuestas, tus propios estudios, no sé, el palpar a la ciudadanía? Dos cosas acá, Pablo. Primero, las encuestas fueron parte del fraude de Evo Morales. Durante 10 años tú solo podías ver publicadas las encuestas que él aprobaba y varias encuestadoras tenían y siguen teniendo jugosos contratos con el Estado. Lo voy a denunciar y lo voy a mostrar. Varias de ellas tienen jugosos contratos con el Estado. Imagínate que tú hagas una encuesta de si es mejor Pepsi o Coca-Cola y que estés trabajando para Pepsi. Difícil que te crean que es independiente. Y era parte del fraude de Evo Morales. Tú recuerdas que Jessica Jordan había ganado la gobernación del Beni, según las encuestas, publicadas una semana antes. Tú revisa el año pasado. Yo te muestro encuestas publicadas 20 días antes que decían que Evo Morales ganaba con 20 puntos. Una semana antes, varias encuestadoras decían que Evo había ganado en primera vuelta. ¿Por qué? Porque las encuestas eran un mecanismo de inducción preelectoral y de ratificación postelectoral del fraude caligráfico que hace 10 años vienen haciendo. Entonces, eso han sido parte del fraude y es parte de la manipulación. Y lamentablemente, así como algunas malas prácticas de adjudicar sin licitación o abusar bienes del Estado continúan y se perpetúan, también esta mala práctica sigue. Yo créeme que sé perfectamente dónde estoy. Si estuviera, pues, como dicen eso, no estaría. Estoy tranquilo, sé dónde estoy y sé que estoy camino a por lo menos estar en la segunda vuelta con el MAS. Estoy tranquilo porque la gente se ha dado cuenta de lo que está sucediendo, el tiempo ayuda. Te puedo decir que en enero, febrero, cuando hablaba del programa económico de 7,000 millones de dólares para salvar Bolivia, garantizar la estabilidad, me miraban con cara de marciano, ahora todo el mundo ya lo entiende. ¿Cómo sabes dónde estás? ¿Tenés tus propias encuestas? ¿O no? Tengo encuestas y tengo una política desde 25 años, nunca las comento, porque uno entra en el dice que dice Claro. que el otro, el señor que publica qué interés tiene, el otro que dice quién le paga, conozco cómo se las manipula. Y soy el único candidato que soy ingeniero y le saco la segunda derivada a las encuestas. Ahí va. A ver, la encuesta la contrataste vos. Entonces es como el ejemplo de Pepsi y Coca-Cola. Las encuestas de la gente que contratás vos te pueden dar un buen resultado. Pero no, es que, Pablo, una gran diferencia es cuando Pepsi contrata a la encuestadora para publicar en los periódicos como si fuera un estudio de investigación pública imparcial y es en realidad publicidad electoral. A eso me voy. El sistema era que tú solo podías y solo puedes publicar de una lista de encuestadoras aprobadas por el Tribunal Electoral, el mismo que hizo fraude. Si alguien cree que estos señores hicieron fraude cambiando actas, rellenándolas 5 días antes, el informe de la OEA muestra que los metadatos de las fotos de los celulares de la transmisión del acta eran de 5 días antes con la misma letra. Había un servidor oculto para modificar, cuando eso no les alcanzó, para modificar más actas, demostrado con la OEA. Y parte de ese esquema fraudulento era que solo podías ver lo que ellos decían. Quisiera recordar que 10 días antes, casi todas las autorizadas decían que Evo ganaba en primera vuelta. El conteo rápido, contratado por Evo Morales y su tribunal electoral, esa noche le salió chuto, porque ya el conteo rápido ya no es la encuesta, ya no es manipulación, es el conteo de un número de actas y salieron todas ahí de que había segunda vuelta y empezaron a seguir manipulando. Por eso yo no estoy haciendo, no es que yo hago mándeme la foto de George Clooney para que le dé a mi señora y le haga creer que ese soy yo. No la voy a engañar así a la señora. Ella va a saber que soy este. Entonces tengo análisis y acceso a mucha información también, donde sé perfectamente dónde está parado, sé que lo que motiva al votante hoy es el tema de la crisis sanitaria, la economía, el empleo, donde tengo una enorme ventaja comparativa por la experiencia de vida, el desarrollo profesional que he tenido. Ahora vamos a llegar a eso y vamos a hablar de eso, porque claro, hasta ahora no hablamos de tu plan, Tuto, y te pido disculpas porque claro, el tiempo avanza y nos quedamos todavía hablando por ahí de cosas que no son las más importantes. Pero déjame hacerte una pregunta más, porque hace rato hacías un repaso de lo que ocurrió y nos contabas que 10 días antes, por ejemplo, saliste a pedir el voto por mesa porque era la forma de combatir en ese momento, de forzar a la segunda vuelta. Pregunto, hoy la población tiene la misma sensación. Hoy la población cree que estamos ante el mismo riesgo que en octubre pasado. Estamos ante la real posibilidad de que el MAS pueda ganar en primera vuelta y que necesitamos una unidad de la oposición para hacerle frente. Ustedes se han reunido, recuerdo una reunión en el Comité Pro Santa Cruz,
convocada por el comité, pero lamentablemente no llegaron a nada. Y la población se decepciona de este tipo de capítulos que no llegan a buen puerto. Pregunto, ¿hay todavía una posibilidad de unidad? ¿Hay algo que esté gestionando Tuto Quiroga con Carlos Mesa, con Yanine Áñez, con Luis Fernando Camacho, con alguno de los llamados opositores? ¿Hay puntos de acuerdo, hay puntos en común para tratar de combatir esta elección otra vez como en octubre? A ver, un par de elementos ahí que quisiera dar mi posición, por lo menos. No es como octubre. Evo Morales, con todo el Estado a su servicio, con el fraude más grande, buscando el cuarto mandato, no pudo ganar en primera vuelta. Yo sé que hay gente que dice eso ahora porque algunos interesadamente quieren pintar el diablo en la pared y llegar con su disfraz de exorcista a decir, aquí vengo yo a salvarte. El MAS no tiene posibilidad de ser el próximo gobierno. Lo que profundamente análisis, que sé cuál es su techo, y el MAS va a perder seguramente en segunda vuelta contra otra alternativa. Muy bien, la pregunta es, ¿cuál va a ser esa otra alternativa? Porque no, que alguien pretenda que Luis Arce, desde fuera del gobierno, con todas las denuncias de corrupción, va a igualar el desempeño con fraude de Evo Morales, está contando cuentos. La pregunta es, ¿qué clase vamos a tener los próximos 5 años? Cuando tienes el desafío de atender todavía lo que reste de la crisis sanitaria, la reconstrucción económica de un país destrozado por 14 desfalco del MAS y destrucción económica por todo lado, de reparar la democracia, sacar la corrupción, cambiar la justicia y garantizar que el MAS no vuelva más, enfrentando a sus amigotes, que los conozco bien, que ya están en minoría, pero son Argentina, son México y son España. El resto tengo más amigos yo. Muy bien, es un desafío muy grande. ¿Por qué, Pablo? El desafío, ¿sabes cuál es? Yo no quiero que este sea un veranito. Yo no quiero, como los argentinos, decir, nos libramos de Cristina y a los 4 años volvió. O los nicaragüenses que decían, sacamos a Ortega y después volvió. O mis amigos de Egipto que se movilizaban en Google y sacaron a Mubarak y después tuvieron 3 añitos y volvió al-Sisi, que era el edecán de Mubarak, cambió la constitución y se queda para siempre. Una y otra vez. Yo he visto cuando hay un gobierno autoritario, poderoso, y cuando llega una oportunidad alternativa que no hace las cosas que tiranos vuelven. Ese es el desafío principal ahora. Yo te aseguro que en segunda vuelta va a haber un gobierno que no sea del MAS. La pregunta es, ¿va a ser un breve paréntesis como Argentina, como Nicaragua, como pasó en Egipto? ¿O va a ser un cambio de rumbo estructural? Porque, ojo, para que el MAS no vuelva, tienes que reconstruir la economía. Evo Morales tuvo la fortuna de que la gente dijo, caramba, el 2014, 2015 la economía estaba bien. No entendían que era por el gas que le dejamos. Y ahora han dejado un problema muy grande. Y si no reconstruyes la economía, puede ser que lo extrañe. Si no procesas, no es que tienes que hacer acciones, tienes que ser claro en lo que ha sido este señor. Protege el narcotráfico, nos llenó de corrupción y en Santa Cruz, en el Hotel Las Américas, ejecutó fuera del Hotel Las Américas, en el aeropuerto, lo llevó al hotel a Michael Dwyer. A ese señor Evo Morales, yo lo voy a procesar. Él a mí me ha acusado y yo me he defendido aquí 14 años. Y yo te garantizo que yo lo voy a procesar por toda la corrupción, narcotráfico y sobre todo porque sé cómo se mueve el mundo internacional, porque como jefe de Estado dio la orden, parado en Venezuela, con Hugo Chávez a un lado, que en paz descanse, y Raúl Castro al otro, diciendo, yo di la orden del operativo y ejecutó a un europeo de rodillas y lo llevaron de vuelta al Hotel Las Américas y eso va a ser lo que te garantizo, además de todas las acusaciones internas que no va a venir porque es cobarde a responder, pero yo te aseguro que este señor, si viene es chonchocoro o una celda fría en La Haya, es lo que le va a quedar. O de repente ir a esconderse en las faldas de su tío Raúl Castro en Cuba. Pero ese es el destino que le espera si es decisión. Y yo entiendo perfectamente que los desafíos de reconstrucción económica, de consistencia democrática con la fortaleza para llevar todo adelante, de en el mundo internacional defenderte de sus amigos. Yo siempre, lo he hecho siempre, porque ya no te habrás dado cuenta que Alberto Fernández lo está patrocinando y protegiendo, pues conmigo va a tener que entenderse, ¿quiere gas o quiere al MAS? Vamos a hablar clarito y raspado, y vamos a tener que y con el señor López Obrador también, y con el señor Pedro Sánchez y los amigos de Podemos también. Menos mal que tenemos amigos en Brasil, Perú, Colombia, Ecuador, Paraguay, en Centroamérica, en Estados Unidos, en Europa, tenemos mucho más amigos, el desafío es grande y créanme que lo central ahora es si vamos a hacer un gobierno que reconstruya la economía, que nos devuelva la democracia y que el MAS no vuelva nunca más, yo sí lo voy a hacer.
Tuto, te hago la última sobre esto y entramos al tema de economía que nos interesa a todos. Si es tan ficticio esto de que Luis Arce puede llegar a lo que llegó Evo Morales en su momento con todo el poder del Estado y el fraude, y si no es necesaria esa unidad que clamamos todos por momentos, ¿por qué se reunieron en el comité y ustedes mismos avalaron este pedido de unidad que después no se dio? No, a ver, Pablo, creo que para que no quede confusión, yo creo claramente no es de que podamos dividirlo entre 8 o 9, tampoco va a ser entre 8. Más lo que estoy diciendo claramente, que el MAS no tiene ni por asomo el apoyo que con fraude y con abuso del Estado tuvieron la última elección. Que tienen un piso, sí, que pueden llegar a segunda vuelta, sí, y que una alternativa va a ganar en segunda vuelta, también. Ahora también entiendo que la gente se va a ir decantando en función a quién le garantiza que reconstruya la economía, quién le garantiza que el MAS no vuelva nunca. Esos van a ser los ejes del debate cuando tengamos elección y la gente se va a aglutinar alrededor de una alternativa. Pero lo que te estoy diciendo es que el decirle, como sucedió, yo vote por útil y no sé si puedo arreglar la economía o no, eso no va a volver a suceder. La gente va a querer votar ante los desafíos que estamos dando y esos servicios que yo estoy viendo con claridad. No estoy diciendo que estén en 3%, en 5%, no, pero no tienen ni por asomo la posibilidad de ganar en primera vuelta. Yo sé que muchos andan diciendo eso para pintar diablo en la pared, para volver a decir vote a ciegas, vote útil, por no sé quién. No, vote consciente, vote por presidente con voto consciente, diciendo qué necesita el país y evalúe las alternativas y sobre todo garantizando que no tengamos un gobierno como mis amigos en Argentina y Nicaragua, que unos años pensaron que se libraron de los autoritarios para tenerlos de vuelta y pregúntale a los jóvenes de Nicaragua. Cuando vuelven, ahí sí que no salen. Pregúntale a Ortega que sigue allá con la esposa y los hijos preparándose para quedarse 30 años. ¿Tuto de derecha? Yo soy profundamente de derecho, creo en el Estado de Derecho, el derecho a trabajar, a progresar, a invertir. Creo profundamente que en un país tan secularmente pobre como el nuestro hay que tener políticas agresivas de lucha contra la pobreza y no solamente lo digo, lo he practicado. El programa más grande de reducción de pobreza que se hizo en Bolivia para no solamente las cifras promedio que son engañosas de ingreso promedio, sino necesidades básicas insatisfechas, lo que mides en el censo, provisión de vivienda, educación, salud, servicios, alimentación, agua potable, alcantarillado. Hicimos reducciones dramáticas como haciendo condonaciones de deuda. Fuimos el campeón mundial Bolivia, con lo que hicimos, de condonar y eliminar, no moratoria, como dice el loco de Luis Arce, el tontito este que dice moratoria. Si tú dejas de pagar, dejas de recibir. No, condonaciones negociadas con las partes. 5.500 millones de dólares en 3 tramos de negociación que no se fueron afuera, se quedaron adentro y los repartimos a los municipios en base a población y pobreza. Condonar deuda para darle más a las comunidades indígenas que son más pobres, dirás tú es de izquierda, trabajar con el corazón a la izquierda para ayudar a los pobres. 10.000 maestros bilingües que pusimos, quechua castellano, aymara castellano, guaraní castellano, es para mejorar las condiciones educativas, pero tienes que desenvolverte con la cabeza al centro mirando dónde vas por el camino del derecho y no del capricho, que es lo que vivía Evo Morales, y entendiendo que tienes que dar oportunidades a la gente pobre vía políticas de salud y educación y no vía compras de palacio o elefantes azules que eran para nada más que robar y melear. A nombre de decir que somos de izquierda, privatizaron el servicio de impuestos, privatizaron la aduana, privatizaron la justicia, privatizaron todas las compras y se robaron, que da calambre como nunca antes en estos 14 años de bonanza. A ver, se viene una crisis económica bastante dura, según lo que anuncian todos, los que le entienden y los que no, los expertos y el que está en el taxi, sabe que se viene una crisis compleja, bien complicada. ¿Cómo? ¿Cómo se combate? ¿Con bonos, doble aguinaldo, con descuento en alquileres, con regulación de precios de colegios particulares, con crédito en la banca, con telecomunicaciones, cooperativas, regulación de precios? ¿Cómo? Porque al final todas estas medidas que están, bueno, son transitorias seguramente, pero son con bolsillo ajeno. ¿Cómo las va a combatir el gobierno de Tuto Quiroga si es presidente? Como lo explicamos en enero y febrero, tenemos la ventaja que en enero y febrero planteamos la visión de Bolivia camino al 2025, corazón verde digital, corazón integrador de Sudamérica con puertos, aeropuertos,
ferrocarriles, carreteras, líneas eléctricas, líneas de fibra óptica, gasoductos, para que el corazón tenga las arterias sin colesterol, verde, sostenible, digital, haciendo aquí la programación con apoyo a la producción, con una reforma completa, integral, que es lo bueno de la crisis, en la parte comercial, laboral, de inversiones, en el marco legal que rige lo que vas a hacer para desarrollar el país, haciendo todo lo contrario que hacía Evo Morales, que eliminó y anuló todos los tratados bilaterales de inversiones, sacó a Bolivia de los mecanismos de arbitraje, nos dejó fuera de todos los tratados de integración comercial. México tiene 60, Perú tiene casi 50, Colombia está camino a eso, y Evo Morales decía integración comercial porque estaba sentado sobre la válvula gasífera y no le preocupaba si podíamos exportar soya, si podíamos exportar carne, exportar quinoa, exportar castaña, exportar servicios de computación. La visión es hacer de Bolivia el corazón verde digital. El litio es una oportunidad gigantesca. El programa se llamaba Digital, ahora todo el mundo escucharás que habla de eso, porque se viene el mundo digital con baterías de litio. Yo, ¿qué hubiera pasado normalmente? Me hubiera subido a mi auto, quemado el aeropuerto del Alto, tomar el avión quemando jet fuel para llegar allá y estar contigo, Pablo, y con toda la gente de la Frate. Ahora estamos haciéndolo vía digital, todos con batería de litio. Ese mundo se viene, es un mercado de 50.000 millones de dólares que se duplica cada 4 años y medio. Y Bolivia en gas es una micropotencia regional, en litio somos una macropotencia mundial, en teoría, porque tenemos las reservas para hacerla. El gas, por grande que fuese, era menos del 1% de las reservas del mundo y dependía del tamaño del tubo, y cuando el tubo se llenó y el precio subió, sabemos que el límite era 6.500 millones de dólares al año de Argentina y Brasil, que es lo que recibió Evo Morales en el apogeo de precios y volúmenes. Más de 500 millones de dólares al mes llegó a recibir el señor Morales y se lo farreó. El litio no tiene límite, el litio no tiene límite. El viernes pasado, amigos, fíjense qué pasó, pequeño milagro. Tesla vale más que Toyota y Volkswagen. Toyota vende 25 veces más autos que Tesla, Volkswagen vende 20 veces más. Y Tesla vale más que Toyota y casi el doble que Volkswagen, porque los mercados bursátiles premian lo que viene. ¿Qué viene? El mundo de esta batería de litio en mi reloj, en mi tablet, en el celular, se viene a los vehículos, requiere mucho más litio. Yo casi logré traer a Intel para hacer aquí manufactura de chips Pentium, quedamos en segundo lugar el año 2000, tenemos la posibilidad y tenemos una ventaja competitiva, el litio acá para transformar Bolivia. Muy bien, ese sueño para hacerlo realidad tenía un problema, y yo lo dije en enero, febrero, estuve en la UPSA, estuve en universidades en Cochabamba y otros. Decía, la economía necesita un programa inicial de cooperación internacional para garantizar la estabilidad, fortalecer el sistema financiero y evitar sobresaltos cambiarios de 7.000 millones de dólares. La mitad multilateral, Fondo Monetario, Banco Mundial, BID, CAF, la otra mitad bilateral una parte, y el saldo, bonos verdes, bonos de desarrollo sostenible, titularización de ingresos futuros. La gente miraba, ¿y por qué es necesario eso? Explicaba por qué. El MAS se farreó el gas, se despilfarraron 50.000 millones de dólares. El MAS llegó a tener 5 veces los ingresos el 2014, 2015, que cuando empezó. ¿Qué sucedió? Que gastaban 6 veces más. Y cuando el gas empieza a mermar y a caer el volumen, quemaron las reservas del Banco Central, nos dejaron déficit dual fiscal comercial, era insostenible lo que nos dejaron. Se requiere un shock de confianza, traer el balde de dólares inicial para no tener sobresaltos cambiarios, para dar estabilidad al sistema financiero. Y si eso era necesario por el desfalco del MAS y porque dejaron expirar el contrato con Brasil, lo que transforma la economía boliviana. Y yo recuerdo que estaba parado ahí el 99 en el gasoducto en Puerto Suárez cuando hicimos realidad el sueño imposible, gasoducto con Brasil. Eso transformó Bolivia, 99-2019. Evo Morales, irresponsable, se fue en noviembre y en diciembre acabó el contrato de gas con Brasil. Ese programa, hoy día, por el gas, por el desfalco del MAS y por la recesión del coronavirus, lo necesitas. ¿Para qué? Para vía financiera, vía fiscal, vía tributaria, dar la inyección de recursos que salva la economía. Todos los países están haciendo eso, en Bolivia también, y si no vas a engañar a la gente, aquí no puedes imprimir bolivianos inorgánicos para generar inflación. Tienes que traer los 7.000 millones de dólares, y no el día que me elijan presidente si me apoyan. En la transición, sé cómo hacerlo, lo he hecho en el pasado,
así conseguir la condonación más alta, hay que hablar con Estados Unidos, con Unión Europea, con China, con Japón, con los accionistas de los organismos, con la gente del BID, hay que capitalizar el BID también como región, traer el programa al principio para poder dar la inyección que salve la economía de todo lo que ha sido el desfalco del MAS, que se farrearon el gas y que nos golpeó el coronavirus. Ahora, dicho eso, Pablo, en estos meses de transición, no los 7.000 millones, pero una décima parte de eso, con 15% de eso, necesitas inyectar como balón de oxígeno si queremos llegar a que el próximo gobierno tenga la oportunidad de hacer el salvataje, lo que hablábamos al principio. La ingobernabilidad está trancando el oxígeno, yo tengo la vacuna, si me dan la oportunidad, pero estoy consciente que se requiere el oxígeno y podemos hablar de toda la parte financiera, fiscal, tributaria, de las partes que estamos proponiendo. Tuto, a ver, voy a insistir con que traté de ser más breve para que le echemos más preguntas, que tengo un montón. Muy bien. Tenías seguramente tu plan de gobierno cuando decidiste ser candidato a presidente, lo desarrollaste y lo tenés listo. ¿Qué se modificó y cómo se modificó a raíz de la pandemia? Porque las prioridades de los bolivianos han cambiado, ¿no? Es decir, hay muchas cosas que hoy tenemos que contemplarlas que antes no existían en la cabeza de todos nosotros y como país hemos cambiado en cuanto a prioridades. A ver, dos cosas. Primero que dijimos seguro universal de salud, no propagandístico, no enunciativo, sino real y efectivo, en 5 años. Con 17.000 a 20.000 camas, que es lo que se necesitaba. Habrá que ver eso en función a la pandemia, eso era lo normal que se requería. Con los hospitales de segundo nivel, 30.000 habitantes, tercer nivel hasta 100.000 habitantes, institutos de cuarto nivel, centros básicos de atención de salud, que te reitero, en lugar de hacer eso, Evo Morales prefirió gastar millones en pagar a cubanos que eran agentes de inteligencia. Yo me di cuenta el 5 de noviembre que Evo Morales se venía abajo porque salía a la calle y ya no vi los cubanos que hace años me venían siguiendo. Ya me di cuenta que algo había pasado. No eran doctores y eso lo malgastó. Muy bien, eso en la parte de salud. En la parte económica, el programa este de cooperación que te señalo, es posible que tenga que ser un poco más grande. El problema es que ya teníamos si quieres, desde el punto de vista sanitario, el coronavirus, las condiciones preexistentes eran tan graves como el coronavirus en lo económico. El desfalco del MAS de 15.000 millones de dólares de reservas monetarias en el Banco Central a 6.000 millones, déficit fiscal 8,5% del PIB, déficit comercial 5% del PIB, para que te des cuenta, Pablo, de lo que se venía. Hace 5 años, al mes, recibíamos 510, 520 millones de dólares al mes abriendo 2 válvulas, Evo Morales. Y no decía gracias Herbert Müller, gracias Armando Bacadía. Las abría y recibía y se la gastaba la plata, a pesar de que él se opuso a todo lo que generó. Así de suerte tuvo el hombre. A fin de año, en el último trimestre, vamos a recibir con suerte 80 millones de dólares al mes. De 510 a 80. Todo eso yo lo sabía, y lo dije en enero, febrero, se venía. Ahora, los precios cayeron un poco más, recuperaron, pero se sabía. La renegociación de los contratos fue mala. ¿Qué hay que hacer? El programa de cooperación ahora es el primer día, no es el primer año. Es el primer día, los 7.000 millones de dólares. El primer día o en la transición tienes que sentarte a renegociar los contratos de Brasil y Argentina de gas que están hechos a gusto del cliente. Y tienes que sentarte con Argentina y Chile a proponerles que no canibalicemos el litio, compitiendo por ver quién vende la materia prima más barata, sino traigamos acá la industrialización y no veamos de quién vende más a Corea o China para que nos devuelvan las baterías. Eso tienes que hacer al principio. Y tienes que inyectarlo a través del sistema financiero. Hay anuncios que se han hecho ahora. He tenido un montón de conversaciones porque el último grupo de gente que encaró una crisis como esta es la gente que trabajó conmigo y quien habla. Cuando hicimos el FERE 1, el FERE 2, Propop, vimos sistema financiero, se venía abajo cuando Argentina y Brasil implosionaron. Yo estaba en el gobierno. Y salvamos la banca, salvamos el empleo, creamos planes de empleo, pagamos las planillas de castañeras en el norte del Beni, pagamos a las cooperativas mineras, hicimos en el sistema financiero, Pablo, disculpa esta pequeña disquisición, hay que ver mora, hay que ver patrimonio y hay que ver liquidez integralmente. Hicimos la inyección de fortalecimiento del capital de la banca, porque ojo, la banca está prestando 10 veces el capital, si le falta capital no va a prestar. Deuda subordinada, bonos convertibles en acciones de inyecciones de capital. Cuando hay crisis, hay cartera mala. Sacamos la cartera mala al NAFIBO y después la revendimos en el tiempo. Inyección de liquidez a través del FERE 1, FERE 2. Ahora han anunciado el FORE, está bien, una letra más o menos, es lo mismo, pero es con liquidez de recursos que captas de afuera, Pablo. No es imprimiendo dinero o del aire.
Esa es la forma que haces que el sistema financiero llegue y a las empresas por sectores. He hablado con todas. Te doy la propuesta que estamos haciendo. Sector más golpeado, los que requieren aglomerar gente y viajeros, hoteles, restaurantes, centros comerciales y aerolíneas. Van a tener, si haces un cálculo promedio, el año 2020, un tercio de los ingresos normales y el próximo año seguramente 2/3. ¿Qué significa? Que en base a los balances de lo que vendían el 2019, tienes que dar de capital de trabajo de un año de ventas, tienes que darle alivio tributario, prorrata de las alícuotas en la época que está sufriendo. Digamos que farmacias no han sufrido. Farmacias les ha ido bien en la pandemia, han vendido quizás más, pero los sectores, y tú sabes bien, hoteles, restaurantes, aerolíneas golpeados, y en el medio los otros sectores, para determinar la inyección de capital de trabajo que debes dar para salvar los empleos y para garantizar que las cosas sigan adelante con garantía del Estado en los créditos que le den. Así está haciendo la señora Merkel, que es de centroderecha democristiana, el señor Boris Johnson, que es del Partido Conservador, el señor Trump está salvando a American United. Aquí tenemos que buscar, no podemos quedar como país sin hoteles, sin restaurantes, sin programas turísticos, sin la economía naranja, que es la mezcla de cultura, de arte, de talentos, de poco que hacemos en cine, de Salar de Uyuni, de las misiones de la Chiquitania, de Rurrenabaque, del eje colonial Sucre-Potosí, de la quinoa, de la gastronomía. Todo eso debemos salvarlo a través de esa inyección. ¿Qué ha cambiado? Que lo que planteábamos por las condiciones preexistentes, agravado por el coronavirus, va a requerir no un año y medio, tienes que hacerlo al principio y va a ser una tarea muy compleja, muy dura, y la ventaja que tengo es que he tenido la suerte profesional y la mala suerte económica que nunca he gobernado como Evo Morales, preocupado de ver si hago palacio o canchita. Siempre hemos tenido épocas difíciles, así fue 98-2003, y logramos salvar el sistema financiero, proyectar Bolivia, hacer el gasoducto, condonar deuda, asignar a los pobres, instituciones sin corrupción. Ahora llega un desafío que requiere eso, no requiere hablar, jugar fútbol y gastar, que hacía Evo Morales. Requiere hacer gestión y salvar la economía. Tuto, voy a comenzar a hacerte preguntas que me han mandado, lo de la Frater. Tenía un par de temas más que quería consultarte, pero bueno, vamos a ver si nos da tiempo. Te voy a pedir la mayor brevedad para la respuesta. Guillermo Parada, ¿qué ley, proyecto u opción tenemos para reducir al máximo todo tipo de corrupción en Bolivia? ¿Cómo se puede combatir este mal, que es el cáncer principal de nuestro país? Gracias, Guillermo. Y reconocer la ley SAFCO, las normas básicas de adquisición de bienes y servicios, todo se hace por licitación pública. Evo Morales, el 80% era dedo por decreto de excepción, absolutamente todo. Segundo, la ley de procedimientos administrativos, que los comprobantes se pagan, se ejecutan y se desembolsan en función al orden en el que ingresan y no en base a quién te da más coima, aunque hubiese llegado al final. Lo otro que hay que aprender de Brasil, la ley de delación premiada. Sergio Moro y la justicia. Capturaron y procesaron a Lula, al dueño de Odebrecht, al presidente de diputados y a otros, con un sistema donde diseminabas la corrupción, la información, hacías detención preventiva, eso tenemos acá. Lo que nos falta es el sistema de delación premiada para agregar a la recuperación y prevalencia de la ley SAFCO y la ley de procedimientos administrativos con un tema adicional, el gobierno digital. En 5 años ni un papel. Estonia, vayan a ver, Thomas Ilf, buen amigo, va a venir acá, todos los registros, todos los trámites, todo el papeleo, la forma de hacer corrupción. Hoy día tú puedes tener un gobierno donde todos los ciudadanos puedan ver todos los trámites, todos los registros de forma digital en su celular. Perfecto. Javier Paz, ¿qué haría con las empresas del Estado? A ver, usted mencionó en algún momento, ¿no? Que hicieron Papel Bol, Lácteo Bol, Tito Bol, no sé cuánto Bol, y no sé qué, no sé cuánto. Pero también hay empresas que tienen por ahí mayor, ¿cómo digo? Mayor tradición en nuestro país, ¿no? De telecomunicaciones, YPFB, etc. ¿Qué haría con las empresas del Estado? Lo que he propuesto claramente y está señalado, vamos a hacerlo realidad. Van a ser del pueblo de verdad, no retóricamente. Vamos a acabar con esta discusión donde Evo Morales pretendía de que eran del pueblo y eran de una caterva corrupta que adjudicaba todo sin licitación y las meleaban y las saqueaban.
vamos a hacer un fondo mutuo con las acciones de la Bolivia Corazón, requiere Entel con fibra óptica, ser el corazón integrador, hacer aquí los centros de datos, Ende las líneas eléctricas, asociándose, trayendo capitales, Ferrocarril Bioceánico no va a ser del delincuente ese venezolano, testaferro de Maduro, de Carlos Gil, la vamos a hacer Bolivia, junto con China, con Brasil, tenemos yacimientos. Evo Morales no se inventó yacimientos. Yacimientos negoció, hizo realidad el gasoducto con Brasil y el de Argentina durante años. Él lo que hizo fue darle costos recuperables a las petroleras extranjeras para explotar y no para explorar. Pero todas las empresas, para entrar en un fondo mutuo y guardando una acción de oro para el Estado, la propiedad accionaria va a ser del pueblo. Todos los bolivianos mayores de edad van a recibir un título valor de la cuota parte de todas las empresas del Estado, el valor inicial, mal manejadas como están ahora, alrededor de 10.000 bolivianos por cabeza. Todo el mundo va a ser agente económico, todo el mundo va a ser agente, todo el mundo va a recibir dividendos, van a entender lo que es propiedad, fiscalizar lo que suceda, y este título valor que se va a repartir, como dijimos, en homenaje a todos los que han luchado llamar pitita, que no es forzado, es propiedad intransferible, individual de título accionario. Eso va a transformar total y profundamente la mentalidad de todos los bolivianos, intransferible inicialmente para evitar los dumpings y las malventas y sobreventas que se vio en Rusia, en Polonia, en otros lugares, embargable, hereditable, te juntas con 10 amigos, haces garantía, puedes hacer un emprendimiento, tienes sentido de propiedad y de que eres un agente bursátil económico con capacidad de garantía desde que eres mayor de edad. Perfecto. A ver, tengo esta pregunta de John Paul Bender, que está en Canadá, boliviano. John Paul Bender. John Paul, si usted no fuese candidato, ¿por quién votaría y por qué? Ya lo está bajando. Bueno, es que, claro, la pregunta, ¿estuviera casado con quién me casaría? No. Si yo pensara que algún otro proyecto o liderazgo tiene la combinación de experiencia, capacidad, credibilidad, de relaciones internacionales para hacer todo el programa de cooperación internacional y salvar la economía de Bolivia, para renegociar los contratos de gas, para proyectar a Bolivia como la capital de baterías de litio, para hacer esa transformación económica de distribuir las acciones, para hacer el seguro de salud, para cambiar la justicia, para defender a Bolivia en el concierto internacional con firmeza. Bueno, si yo hubiese visto otra opción, créanme, podría estar tranquilo. En la vida, a mí me han ofrecido ser vicepresidente del Banco Mundial, no sé qué, de PNUD, las grandes multinacionales me han ofrecido irme a trabajar, dejar la política, pero yo no podía, consciente de que mi país estaba este proyecto, que yo sabía lo que era Chávez, yo sabía lo que era Evo Morales, y permitir que se apoderen y destrocen de mi país, no, hasta me costó mi familia, mis hijos, aquí estoy, aquí sigo, y si hubiese visto que había otra alternativa, podría haber estado tranquilo, pero estoy consciente, y créame que no va a ser, la gente cree a veces, dice, caramba, estos políticos que quieren llegar y demás. Mire, política es policos, es hacer ciudad, hacer patria. Yo creo en eso, en hacer servicio honesto. Y créanme que es un desafío gigantesco. Y créanme que estar en el gobierno en el que se avecina, por todo lo que ha pasado con el desfalco del MAS, la destrucción de la democracia, la pulverización institucional, todo lo que va a ser el asedio, el narcotráfico que nos han dejado incubado, el programa de cooperación, va a ser tremendamente difícil, no va a ser agradable, no es taza de leche, pero justamente porque entiendo la magnitud del desafío y tenemos tenemos un proyecto con capacidad, credibilidad, equipo para llevar adelante, es que estoy ingresando en esto. Claro, es lo mismo si me preguntan si no estoy con la señora, ¿con quién estaría? Bueno, estoy con la señora. ¿Por quién andaría? Bueno, estoy en la campaña y obviamente pensamos que tenemos la respuesta. Perfecto. Carlos García, a ver, uno sabe que entre la oposición y ustedes conversan, ¿no es verdad? Y en muchos momentos se han sentado seguramente a ver qué posibilidades de acercamiento hay. ¿Hay posibilidades todavía de algún tipo de alianza? ¿Y con quién? ¿Y con quién no se aliaría bajo ningún motivo? A ver, no, posibilidades de alianza no existen porque ya están inscritas las listas y demás. Obviamente, lo que siempre queda es de que alguien decline de su candidatura, que queda esa posibilidad. Yo, francamente, Pablo, mira, a ver, te diría, si de conversar, hay muchos desafíos para el próximo gobierno, pero si me dices a mí, en función a cómo conozco a la gente y entendiendo los desafíos que se vienen, claramente, reitero,
a Carlos, no sé si es Urdeki y Carlos García o es otro. Carlos García. Pero no, a Carlos García. Pero ¿es Urdeki? No. No debe ser, es mayor el que yo conozco. Había uno que estaba en La Salle, un Carlos García, debe ser de la frate tuya. Capaz, Pero, bueno, capaz que es su hijo, no lo sé. Este también estaba en La Salle, no lo sé. trabaja en Sí, petróleo. El hijo su papá era el más rápido de Bolivia, ¿o no? Sí, a ver, que me diga por el mensaje. Sí, dice que sí. Claro, así era La Salle, ahí nos íbamos superando. Eran los muchachos que entrenábamos ahí en el básquet y este salió más rápido que todos nosotros, Carlitos García. Bueno, así es la vida. No, a ver, yo te diría, yo nunca he entrado en esto buscando denostar o descalificar. Claramente hay principios que no comparto. Cuando alguien desde el gobierno hace campaña, lo he rechazado cuando lo hacía Evo Morales acá, he ido a pelear contra Maduro en Venezuela, contra Castro en Cuba, y no lo comparto cuando lo hace el gobierno actual, y en enero lo dije con toda claridad, porque he luchado contra eso. Más aún, en el tema de reforma a la Constitución, he planteado, la reelección presidencial inmediata es veneno, hay que eliminarla en los cambios a la Constitución. Han hecho daño. Yo pensaba en algún momento que había la madurez de como Brasil, Argentina, Estados Unidos, una reelección inmediata y basta. Bueno, hicimos eso y fíjate lo que nos pasó con Evo Morales. Y fíjate el brete que nos metió ahora en la transición. Entonces hay temas de principio que yo no comparto. El hacer una campaña desde el gobierno es lo que he criticado del MAS, no lo puedo hacer por principio, más allá de las personas que existen, pero no creo en denostar o descalificar a las personas, no creo que uno sea más alto por agarrar con martillo y golpear a otras personas, y saludo los que están haciendo campaña y candidatura, pero entendiendo la magnitud del desafío, sí te puedo decir que hay dificultades económicas, sanitarias, de reforma institucional, que creemos que tenemos propuestas claras, pero hay un tema central. Hay que garantizar que nunca más vuelva el MAS. Perfecto. Mauricio Flores. Obviamente, en ese sentido, habiendo visto lo que ha pasado sí, perdón, Mauricio Flores, ya. No, te decía, otra pregunta, pero sí, si quedó algo más. No, te decía, nunca más vuelva el MAS, y si me preguntas en ese marco, ¿con quién duermo tranquilo de que va a tener esa consistencia? Con Luis Fernando Camacho. Perfecto. Mauricio Flores, ¿cuál es su visión o cuál es la política que adoptaría con respecto a la identidad de género, la comunidad LGBT y pro aborto? Yo soy lo mismo que decía todo el mundo de la constituyente. Tengo mis convicciones, creo que el aborto puede ser legal en temas de violación, incesto, peligro de vida de la madre. Tengo absoluta tolerancia para uniones civiles, pero yo no ando en búsqueda de imponer mis creencias. Soy católico. Recuerdo que los periodistas decían, caramba, ¿qué hacen ahora con el tema de volver a meter la Biblia al palacio? No, lo anormal era que Evo Morales te exigía hacer el puño ateo y te evitaba que un católico pueda hacer la señal de su creencia, y evitaba que en la procesión del Santo Sepulcro esté gente del sector público o esté la policía. Era el extremo del ateísmo. Yo no, si alguien es ateo, respeto, pero si soy católico, que también me respeten. Y en los temas valóricos, yo te puedo decir lo mismo que le decía a la gente en la Asamblea Constituyente. En la visión de país, en el desarrollo, en la parte judicial, en la parte institucional, en la descentralización, en el modelo de propiedad, tenemos una visión compartida que se propone. En la cuestión valórica, yo respeto los valores de todos y no exijo que piensen como yo para ser parte de mi proyecto, y respeto, soy solamente intolerante con los intolerantes. Perfecto. Rolando Schrupp, ¿se arrepiente de algo en su gestión como presidente y de qué? Rolando, mira, eran tiempos muy difíciles, estábamos totalmente ocupados en combatir una crisis muy difícil. Era muy dura, todo eso que estaba implosionando. Argentina devaluó de 1 a 4, Brasil devaluó de 1 a 2, nos querían renegociar los contratos, teníamos que hacer programas de empleo, teníamos 60,000 empleos, salvar cooperativas mineras, el estaño estaba debajo de $2, eran tiempos muy difíciles, y yo sí obré, no había reelección, eso decía la Constitución, creo que hay que volver a ese tema, y me porté prístinamente democrático y neutral, no hice intervención alguna, aunque estaba consciente de que Sánchez de Lozada, por la enorme carga negativa que tenía, podía haber sido problemático. Y después recuerdo que escuché algo que dijo el expresidente de Perú, Alan García, que murió, que se suicidó,
decía, un presidente saliente no puede de repente decidir quién se queda, pero puede decidir quién no se queda. Viendo lo que pasó después con Sánchez de Lozada, toda la turbulencia, que se sabía que él era el jefe de un partido grande, pero tenía un enorme desgaste, tenía baja posibilidad de hacer un gobierno fuerte. Si lo pienso otra vez, quizá pude haber jugado un papel en medio de una crisis económica dura, un papel más activo, de haber hecho algo para evitar el trauma que vivió el país después con lo que sucedió en 2003 con Sánchez de Lozada. Carlos Andrés Gallardo dice, en todas las elecciones construiste alianzas sociales, regionales, políticas, pero nunca construiste un partido que te acompañe y te permita formación de nuevas generaciones. ¿Por qué? A ver, hemos vivido, Carlos Andrés, buen punto, y admito que sí, es verdad, es parte de las asignaturas pendientes, porque hemos vivido de emergencia en emergencia. Y te quiero decir que trabajamos, yo siempre había trabajado con PDC, PDC siempre había sido aliado del ADN, la gente piensa que era Podemos, Podemos era con PDC. El 2014 estábamos con PDC y teníamos eso. ¿Qué sucedió? Lo que acabas de ver en Venezuela me lo hicieron aquí primero, porque yo he aprendido de los socios listos 21, practican una receta en un país y la aplican en otra. Aquí me hicieron eso. ¿Qué pasó? El que era el jefe de PDC, gran amigo Jorge Suárez, falleció un mes antes de la elección 2014. El anterior tribunal electoral, con gente manipulada por García Linera y la señora Montaño, fueron a pedir de que la asamblea anterior, no sé qué, y le hicieron dar la personería del partido a la directiva del 2003. ¿Te imaginas una resolución legal que diga que vuelva el gobernador, el prefecto o el alcalde del 2003? Bueno, eso es lo que nos hicieron. Acaban de hacer eso en Venezuela. Maduro, vía el Poder Judicial, ha intervenido Voluntad Popular, Acción Democrática, Primero Justicia y Nuevo Tiempo, y ha puesto los jefes de los partidos de oposición y van a elecciones parlamentarias. Me hicieron eso, pero tiene razón Carlos Andrés, hemos vivido en la emergencia, en el combate, en la pelea. Es verdad que es una asignatura pendiente y espero poder hacerla y espero poder, sobre todo, pero más que incluso, Carlos Andrés, en el sentido de pertenencia partidaria, creo que la deuda es la siguiente y la más grande con la gente joven. A mí me aflige enormemente que Evo Morales ha castrado y postrado a toda una generación que no ha podido hacer lo que yo alguna vez pude, hacer servicio público y aprender de buena gente. Yo tenía 29 años, trabajaba en la Cancillería, trabajé con Enrique García, presidente de la CAF, boliviano notable, aprendí mucho, condonamos deuda, trajimos inversión pública, eliminamos la deuda de Estados Unidos, hicimos un montón de cosas. Jaime Paz me abrió la oportunidad, siempre lo reconozco, sé que hay gente que lo puede criticar, pero yo soy agradecido con quien me abre la puerta siempre, y a un muchacho de 31 años me puso de ministro de Hacienda, ahí estaba yo y tenía 31 y parecía 20, y después vicepresidente, gracias a la votación, a los 37, esas oportunidades, hay mucha gente que tiene las ganas y no tiene la apertura. Yo quiero poder hacer que la gente joven tenga esa oportunidad que a mí se me dio, porque el servicio público es noble, hay gente preparada, capaz, formada, que requiere adquirir la experiencia que yo pude adquirir y quiero abrir esas puertas para que esa generación tome el mando en el tercer siglo. Creo que más importante, incluso que la formación de cuadros partidarios, es la formación de cuadros públicos. Porque yo te puedo decir, Carlos Andrés, con pena, que todos los cuadros públicos que formamos y trabajamos, hoy día están en el BID, en el Banco Mundial, en la CAF, en Naciones Unidas, en otras partes, y no están trabajando y contribuyendo al país. Más bien aquí, gente como Bakovich, que se había jubilado del Banco Mundial, yo lo puse en el directorio de Caminos, hizo más carreteras en 5 años que en 50 anteriores, denunció la corrupción de las carreteras cuando lo sacaron, y Evo Morales lo persiguió hasta matarlo. Y eso, créeme que fue un escarmiento terrible. Yo quiero mostrar a la gente joven que pueden hacer servicio público, y a los mejores algún día les daremos la medalla al servicio. José María Bakovich, un ícono de lo que es ser servidor público. Marcelo Medrano, ¿qué diferencia habría en estas elecciones para asegurar que no se ejecute nuevamente el fraude, no se ha depurado el padrón y bueno, pareciera ser de que el Tribunal Supremo Electoral todavía sigue en manos del MAS? A ver, depuraciones, el tema de los muertos ha habido. Los dos temas centrales, fijémonos cuál fue el fraude, y lo conocemos hace tiempo. Yo los invito a hacer una revisión, si son aburridos como yo, de la votación del 21F del 2016. ¿Y qué van a ver? Que ya existía ese fraude caligráfico. ¿Qué era? Zonas rurales donde ni siquiera era el fraude de papeletas o qué era meramente llenaban el acta. El problema más que el padrón es que llenaban el acta. ¿Y qué tenías? Participaciones extraordinariamente altas, para hablar estadísticamente, más de 2 desviaciones estándar del promedio nacional en participación,
y votaciones extremadamente altas, otra vez las dos desviaciones estándar por el MAS. Si ustedes revisan todas esas actas y las quitan, esas fueron las rellenadas, verán que no ganamos por 2 puntos el 21F, ganamos por 6,5. ¿Qué es lo que la OEA pescó el año pasado? Vio que había el fraude caligráfico del relleno de actas que se hicieron, porque obviamente los vocales estaban al servicio y procesaban esas actas y tenían el servidor oculto para incorporar esas actas que llegaban. Ustedes me dirán ahora, cambiamos los vocales. ¿En estos confiamos plenamente? Hay algunas personas, no conozco a todos, que me merecen más confianza, pero sí estoy convencido que no va a haber servidores ocultos y por eso lo que está señalando Marcelo, lo imprescindible es tener la observación electoral. Más allá de la Corte Electoral, más allá que pueden, de repente, por los actos los conoceréis y los veremos. Pero vimos que el MAS hizo el fraude caligráfico rural que hace tiempo lo venían haciendo. La garantía de que no lo hagan es la observación electoral y yo quiero en una reunión que me digan la OEA, Naciones Unidas y la Unión Europea que van a traer las misiones completas a hacer la observación, porque sin observación, el año pasado, Evo Morales estaba sentado en el palacio y yo de repente en la cárcel. Perfecto. Marcelo Oliva, ¿cuál es el plan real para fortalecer definitivamente a las empresas privadas? El gobierno de Morales se acostumbró a desangrarlas y a satanizarlas como si hacer empresa y ganar dinero tuviese mal prácticamente. Bueno, primero es comprender justamente lo que hemos sufrido estos años. Que Evo Morales, como Chávez, si te subes en la vaca petrolera o la vaca gasífera y controlas ese ingreso, después expropias, confiscas, exaccionas, persigues tributariamente, cierras mercados, reniegas de tratados bilaterales de inversiones y das un marco de inseguridad jurídica donde el que hace negocios es porque está con la CAMSEA o que está con la Bayato y aplazas al sector productivo. A diferencia de Venezuela, aquí no se llegó a una destrucción total. En Venezuela sí que han pulverizado totalmente eso con el modelo chavista que aquí se estaba empezando a aplicar. Para que tengan idea de la magnitud, Maduro va a tener el PIB de Venezuela, va a ser la cuarta parte a fin del 2020 de lo que era cuando él empezó el 2013. Imagínense esa destrucción. Ya no hay absolutamente ninguna industria, nada, y se acabó el petróleo, y se acabó la producción, y se acabó el precio. Aquí hay que hacer exactamente lo contrario, hacer toda una, y lo bueno de la crisis económica y sanitaria además que se viene, es que como en el 85 te permite hacer reformas profundas para cambiar todo el marco legal, laboral, de inversiones, comercial, y al mundo digital, porque toda la normativa que tenemos no refleja las posibilidades del intercambio digital. Los sistemas de gobierno no reflejan la posibilidad de hacer un gobierno digital. Hay que hacer una reforma integral de todos los marcos legales, normativos para la inversión. Y ojo, lo que más seguridad jurídica da, mucho más, créanme, que las constituciones, es el tener tratados bilaterales de protección de inversiones y tratados de integración comercial. Más allá de que López Obrador la gente diga que es una cosa o la otra, a México va a llover la inversión. ¿Por qué? Porque han hecho el tratado del NAFTA del 94, lo han actualizado y acaban de firmar otro. Quiero decirles que ese tratado, acuérdense de mí, que va a ser copiar, pegar, porque así pasó el 94 y empezó a bajar a Centroamérica, a Perú, a Chile. Cuando tuvimos la oportunidad acá, el 2004, renegamos de emigrar de las preferencias arancelarias para abrir el mercado de textiles y manufacturas que conseguimos en Estados Unidos después de 2 años. Aquí renegamos de ello. El 2004 optamos por cerrar y perdimos eso. Aquí tenemos que rearmar toda esa estructura, pero no a lo largo de 5 años. Hay que hacerlo al inicio. Todo el marco legal interno y todo el marco de protección de inversiones y de integración comercial. Perú tiene acuerdos con Singapur, con Tailandia, con Malasia, con Japón, con China, con medio mundo. Y nosotros tenemos con Cuba. Creo que esos son los cambios que hay que propulsar para entrar al mundo globalizado y entrar al mundo digital, del que hemos quedado rezagados con ese reloj analógico de Evo Morales en el Congreso, que iba para atrás como el MAS y era analógico. Hay que ser digital y para adelante. Perfecto. Bueno, habían varias preguntas sobre tecnología. Ya no las voy a hacer porque creo que lo ha mencionado Tuto en varias ocasiones. ¿Qué vamos a hacer con el chapare, Tuto, y con esto de la coca que está produciéndose a niveles increíblemente en la historia de nuestro país? Hablaste de que en su momento erradicaste el 80%. ¿Hoy qué hay que hacer? Hay que nacionalizar la comercialización de coca.
Veamos, en el Chapare hay que desnudar las dos grandes contradicciones que tiene el movimiento al socialismo, que ellos pregonan que son antineoliberales y todo el día se oponen al libre comercio y demás. Y en el Chapare, ¿qué es? Es la capital mundial del neoliberalismo. Libre producción, sin regulación, sin impuestos, con tratados de libre comercio planetario para la cocaína. Ellos hablan de nacionalizar, de poner cupos de aranceles a la soya, de ponerle controles a la carne, de ponerle controles a todo el resto de la producción, a lo demás. Muy bien, apliquemos su receta. Yo sí, como dices, Pablo, combatimos con mucha gente. De 250 toneladas que se hacían al año, dejamos al país en 45. Porque, ojo, hay que ver la producción de cocaína, no solamente las hectáreas de coca. Estamos enfrentando una dificultad enorme. En marzo del 2017, Bolivia se convirtió en el único país del mundo que ha legalizado la producción de cocaína. Aprovechando un supuesto estudio de Unión Europea, le suben de 12.000 hectáreas que han sido y siempre serán legales en Yungas, suben a 14.000 y de contrabando meten las 7.700 hectáreas del Chapare, que en malas condiciones te producen por lo menos 100 toneladas de cocaína legales, más todo el resto que puedes hacer. Hemos legalizado la cocaína. ¿Qué hay que hacer? El anillo de seguridad de interdicción para que no salga ni por río, ni por tierra, ni por aire la cocaína, y el Estado, como a ellos les gusta eso, espero que me apoyen, vamos a nacionalizar la comercialización de coca, porque un producto que 95% en una zona se va a un fin ilícito, tiene que ser controlado por el Estado, para que el Estado maneje los mercados de comercialización de la coca de Yungas y del Chapare, y si después se determina que la del Chapare no es buena para la Cuyico, como se sabe que en gran medida no es, tendremos que entrar a los reemplazos de cultivo, como hicimos. Llegamos a tener en un momento 4 veces más cultivos de bananos que de lo que había al inicio de coca, después quedó mucho menos de coca. Entonces hay que trabajar con esa mentalidad. Yo espero que el MAS entienda muy bien. Ellos dicen que es coca, que no es coca. Muy bien, el Estado va a vender la coca y la llevaremos. Y yo quiero ver en la Virgen de Urcupiña, en Cochabamba, que vean veremos si se vende o no la coca del Chapare, porque yo cuando voy veo que dice coca de Yungas para la Cuyi. El Estado tiene que garantizar que es el único que acopia, distribuye y comercializa un producto que en enorme porcentaje se ha destinado a fines ilícitos para combatir el narcotráfico, además de, obviamente, trabajar con los países vecinos. La cocaína se va a Brasil, a la Argentina, hay que traer policías federales de los países que son mercados, hay que hacer coordinación de inteligencia y de agencias antidroga de Colombia, de México, de Centroamérica y también después de Estados Unidos y de Europa. A los únicos que no les gusta que venga aquí la Policía Federal de Brasil o la de Colombia, o que venga la DEA, o que vengan los europeos, es a los pichicateros. Yo quiero que vengan y nos ayuden para parar toda la droga, porque me da vergüenza que a nombre de la soberanía Evo Morales sacaba la DEA y al policía boliviano lo agarraban en Panamá por información de la DEA llevando cocaína de Bolivia. Esa sí que es vergüenza y falta de dignidad. Perfecto, Tuto. Te hago una última que tiene que ver con mi rubro, el artístico, que hace muy poquito estuvo quejándose de un montón de cosas. ¿Qué harías para promover el arte y la cultura en nuestro país? Para ayudar al artista, para impulsar a, qué sé yo, a los bailarines, compositores, cantantes, actores, etcétera, etcétera. A ver, mira, Pablo, qué buena que sea tu pregunta final y que sea en tu rubro. He estado conversando largo en sesiones como estas con sectores que son los más golpeados, como hablábamos. La parte de hotelería, de turismo. Evidentemente hoy día no podemos ir al cine, no podemos ir a una obra de teatro, no podemos ir a un concierto, no podemos ir al estadio. Todo lo que es aglomeración y viajes está muy golpeado y va a seguir muy golpeado. Yo les he dicho claramente que creo, cuando planteamos Corazón Verde Digital, sí a poner un poco cursi, pero pensé decir verde con envoltorio naranja. ¿Por qué? Porque creo mucho en la economía naranja. Iván Duque, el actual presidente de Colombia, lo conocía en el BID cuando él trabajaba, y se dedicaba a estudiar y hablaba en los seminarios y me convencía del valor de la economía naranja, el concepto de integrar arte, cultura, gastronomía, parques naturales, la riqueza natural, ecológica que tienes, con la industria hotelera, con el sello, no solamente hecho en Bolivia, consuma lo nuestro, sino el sello naranja, de integrar la economía naranja. Yo quiero tener un ministerio naranja, donde se agrupe todo. No que digas que cultura por acá, que turismo por allá, que gastronomía más allá,
que la preservación de zonas y de parques para visitar más acá. El concepto de la economía naranja, que es lo que promocionamos y posicionamos como país. Aquí no vendemos sol y playa como en el Caribe. Aquí, ¿qué es lo que promocionamos de Bolivia si uno va a una feria? El tener las misiones de los jesuitas, de la parte donde los españoles llegaban con Biblia y a hacer catecismo por la parte del oriente. O Sucre, sí, donde llegaban a caballo y con sable, la parte colonial, o la parte indígena de Tiwanaku, lo que es Rurrenabaque, lo que es Salar de Uyuni, con los restaurantes nuestros, que lleguen los asiáticos. Para eso es imprescindible, ojo, es salvar esos sectores, porque son los sectores más golpeados. Y si a esos sectores no tenemos que darles una inyección de capital de trabajo equivalente a por lo menos un año de ventas, por lo menos, porque van a sufrir ese golpe tan duro todos los sectores que estén dedicados a esto, incluyendo, yo quiero algún día también, no sé, pues está bien Netflix, pero de vez en cuando ir al cine a ver una película en pantalla grande. Yo quiero que quede eso, no quiero vivir sin eso. Está bien, el delivery está bien, pero la experiencia de ir a un restaurante quiero, o de ir a ver una obra, o ver la exposición de Mamani Mamani, o ir a un concierto. Tenemos que preservar ese sector, y esa economía naranja requiere salvataje intensivo a través de lo que es el sistema financiero, con garantías del Estado, porque si no, no hay forma, para después lanzarlo y promocionarlo y que acompañe esa Bolivia. Yo no quiero que se escuche de Bolivia que hay cocaína, que hay presidentes que se quedan de por vida, chavistas, que hay autoritarios. Yo quiero que se escuche baterías de litio, que puedes ir al Parque Madidi, que puedes ir a las misiones jesuíticas, que escuches del arte, que escuches de la cultura, que escuches de las dos personas que están en el comité de Óscar, que se promocione esa Bolivia del futuro y no la de las malas noticias, del conflicto, del octubre negro, del presidente que se perpetúa, de Chávez que viene, sino, y en todo eso, más allá de la enorme oportunidad que puede ser el gas, las baterías de litio, la producción agropecuaria, la exportación de soya, la exportación de quinoa, de castaña, el acompañar con lo que realmente somos, porque eso no te diferencia, el gas de Bolivia no te diferencia. Las baterías de litio misma, el volumen te puede diferenciar. Lo que te hace diferente es la parte naranja de la economía, que es la que ustedes representan y que es la que hay que, en esta coyuntura, salvar y después proyectarla. Tuto, perdón, te voy a hacer un comentario final y ahí creo que podemos cerrar con un concepto final tuyo también. Esto del arte y la cultura, no sé, me hubiese encantado que me digas, no es prioridad. En lo personal te digo, ¿no? ¿Por qué? Porque me da la sensación de que el gobierno quiere meterse en todo y quiere controlar todo. Y muchos ciudadanos queremos más bien que se achique el Estado. Es decir, y uno le pregunta al candidato, ¿y qué van a hacer con la leche? Y dice, te vamos a crear un ministerio de leche, te vamos a crear una no sé qué de leche y no sé cuánto con la leche. Y le preguntás, ¿y qué vamos a hacer con lo que criamos ceboro o escarabajo? Vamos a hacer un departamento que regule lo que es escarabajo. Y quieren regular todo, y quieren controlar todo, y quieren meterle impuesto a todo, y quieren pedirnos trámites por todo. Y nos encantaría escuchar alguna vez que nos digan, vamos a bajar los impuestos, vamos a meternos menos, le vamos a dar mayor libertad, que el empresario pueda hacer empresa, que decida a quién contratar, que decida cuándo cerrar, que sea más fácil. Según el Banco Mundial y el Doing Business, Bolivia está en los últimos puestos. Para abrir una empresa hay que hacer 12 trámites, cuando en algunos países de Latinoamérica se necesitan solamente entre 6 y 7, y en los mejores del mundo, en los más avanzados, se necesita uno. Cuando para abrir una empresa en Bolivia necesitas entre 30 y 40 días. Te cuesta el 37% del producto, perdón, del ingreso per cápita. Si la persona que gana en el año tiene que invertir el 37% de lo que ganaría en un año, en promedio, per cápita, para abrir una empresa. Entonces, creo que la única forma de esto es liberándonos un poco. Que el gobierno diga, ¿sabéis qué? En esto no nos podemos meter, tenemos que ocuparnos de esto, esto y esto. Perdón por la palabra, como diciendo, aquí no nos jodan, agárrensela a ustedes, ¿me entendés? Me da la sensación de que el gobierno cada día quiere controlar más cosas y me preocupa. Muy bien, si me permites. A ver, el concepto del gobierno liderizando, movilizando, catalizando la economía naranja, creo en él. Yo no creo que hay que hacer un ministerio de arte, cultura, o que hacer el ministerio naranja para trabajar, para promocionar algo que es vital para las economías de América Latina, la economía naranja. Segundo,
en el tema del Doing Business Report y en el informe del Foro de Davos, participé en los comités, conozco al detalle todo lo que es la tramitación, y hay que hacer el gobierno digital para sacar los trámites. Tercero, te doy el ejemplo. Yo hice el gasoducto, estaba ahí cuando hicimos el gasoducto 99, hice el gasoducto Yacuya Río Grande en 8 meses. Era un viceministerio de Energía. Trajimos el proyecto San Cristóbal, San Vicente, San Bartolomé, que son los únicos proyectos mineros que han funcionado en 14 años de ineptos del MAS. Era un viceministerio de minería. Yo hice lo de Bacovich, Servicio de Caminos, la reforma, era un viceministerio de Transportes. Los programas de electrificación rural, era un viceministerio. Había Carlos Kempf, notable, de primera, tipazo, era ministro de Desarrollo Económico. Y tenían todo eso. Hoy día cada uno es un ministerio. A mí no me tiene que convencer. Con un solo ministerio y tenías viceministerio de energía. Y hoy día cada uno es un ministerio. Y resulta que el de electrificación rural, que era un viceministerio hace 20 años, hoy día había sido ministerio y está comprando respiradores. Entonces, el tema de que cada sector tenga su ministerio, yo no creo, además no lo hice así. Yo tenía el Ministerio de Desarrollo Económico para tener todos estos sectores integrados. Lo mismo hablo de la economía naranja. Hay que tener la visión de la economía naranja. No decir, quiero de cultura, quiero otro de turismo, quiero otro de deportes. No, yo no voy a hacer eso. Va a haber uno de naranja, incluyendo todas las actividades que tienen que ver con la mezcla, con la convergencia, con el efecto de refuerzo de uno al otro entre arte, cultura, parques, turismo, paquetes, posicionar a Bolivia, entrar. A mí me duele ir a ferias de Shanghái y no hay nadie de Bolivia. O había los de Voltur, que dicho sea de paso, era un mal remedio de los cubanos que manejan todo el turismo, porque los cubanos, el Estado es el que maneja todos los hoteles y todo lo que ha pasado. No, yo creo, el arte, la cultura, no, yo no quiero artistas del gobierno, ni gente del gobierno que salga a declamar, ni a pintar, que cada uno haga, que el gobierno facilite. Y lo mismo, en el tema de los trámites vamos a ir al gobierno digital. En el tema de la burocracia te garantizo que lo que ha dejado el MAS de cada sector con su ministerio, porque de repente no eran partido político, pero eran la aglomeración de movimientos sociales y se coteaban los ministerios de esa forma, va a terminar. Y créeme, he participado años en el Task Force del Banco Mundial, en los del Foro Económico Mundial, en el Doing Business, en la simplificación de trámites, y si algo hay que liquidar en Bolivia es la tramitología y en el sistema donde todo es papeleo y todo es corrupción. El momento que cambias a que todo sea simple y digital, vas a cambiar la forma en que el gobierno sirva a los ciudadanos y no que se sirva de ellos. Tuto, la última, así cortísima. En porcentaje, ¿cuánto crees que podría achicarse el Estado, que se ha agigantado en los últimos años? Que hoy está con un gasto que es, vos mismo lo dijiste, sí, 5 veces más. A ver, yo te diría que la gente, para que comprenda lo más grave de lo que pasa en el Estado, el gasto corriente se ha disparado de una forma de ningún otro país. No sé en cuánto terminará este año, lo veremos, pero te puedo decir que el MAS empezó con 2.600 millones de dólares. Si a lo largo de 15 años hubiera crecido al doble, si se hubiera duplicado en 15 años, sería una proporción racional más o menos, usando la regla del 72, significaría un crecimiento de 4 o 5% al año, que debía haber sido un crecimiento racional. Pero no pasaron al doble, pasaron a 5 veces, de 2.600 millones de dólares a 13.000 millones de dólares, donde es una gastadera sin límite. Y te puedo decir que lamentablemente eso sigue, yo lo he visto. Yo era presidente y tenía dos vehículos, un Edecán y el de seguridad. Yo veo ahora llegar a ministros que no son los de gobierno o defensa. Antes de la pandemia me cruzaba con ellos en canales de televisión y llegaba su avanzada. 4 llegaban. Y después llegaba con 3 Edecán. Tenían más del triple de seguridad. Un ministro que no es ni siquiera el área de seguridad o de defensa, con el triple del desplazamiento que yo tenía de presidente. Los malos hábitos que dejó Evo Morales. Solo como un ejemplito, y te puedo decir que cuando ibas al aeropuerto veías a un policía y otro señor esperando a que llegue el ministro, que se bajaba con 3 personas que venían detrás de él. Aquí lo terrible del MAS ha sido la adjudicación sin licitación, con corrupción gigantesca que han hecho. Vía Banco Central y Finpro han adjudicado más de 7.500 millones de dólares a dedo, lleno de corrupción, y te aseguro que al doble de precio. Y el gasto corriente acumulado del MAS, que pasó de 2.600 a 13.000, si tú le recortabas 25%, no la mitad, 25% de ese incremento desmedido que tuvo el MAS, te ahorrabas 21.000 millones de dólares en la vida de lo que fue el MAS. Ahí está
lo que fue la gastadera. Pero claro, ¿por qué pasaba eso? Y eso no va a pasar con el que venga, te aseguro. ¿Por qué? Porque terminaron los tiempos de abrir 2 válvulas de gas y que llueva la plata. Va a haber un tiempo de enorme dificultad y la gente obviamente no te va a entender que estoy sin respiradores, que estoy con crisis, que no puedo pagar el crédito, que hay que hacer reprogramación financiera, y ver ministros con 15 personas a su alrededor ya no va a aguantar más. Eso es lo que hay que cambiar. Y lo que ha hecho el MAS, lo terrible de lo que ha hecho el MAS, es el gasto corriente, las delegaciones de UNASUR, los palacios, los jets, los helicópteros y todo ese andamiaje que han construido, que hiperburocrático, porque se han hecho hasta museos personales y han hecho hasta parlamentos de UNASUR que están vacíos. Bueno, está bien, van a ser centros de datos. Vamos a traer a Amazon Web Services, a los de Microsoft Azure, a decirles, vengan acá, vamos a poner la fibra óptica, y a los servidores que acumulan esta conversación que se va a la nube, les gusta vivir en lugares templados y alejados. Nadie va a Orinoca, pero los servidores sí les va a gustar, para que tengamos acá los servidores de datos y hagamos la Bolivia digital. Querido Tuto, te tengo que agradecer, porque, bueno, no has parado de hablar 2 horas, increíble. Yo les quiero pedir disculpas a todos, esto era 90 minutos, se alargó un poquito y se han quedado muchas cosas en el tintero. Tengo un montón de preguntas que quieren hacerte, más bien aprovecho y te consulto si a través de un correo electrónico te puedo hacer llegar todas estas preguntas para que después claro que sí, obtengan su respuesta. ¿Te parece? Claro que sí, lo hacemos con gusto, Pablo. Realmente se pasó el tiempo, mira, aquí divertido. Te agradezco profundamente. Gracias a todos por quedarse en sintonía y les reitero, yo sé que en otras partes del país a veces no se comprende, ¿no?, el concepto de aglutinarse en base a la amistad. Siempre en otros lugares todo es sectorial y corporativo, y si algo tiene hermoso Santa Cruz es eso de aglutinarse y juntarse en base a quiénes son los amigos de infancia de la promo de toda la vida, los amigos de la frate, que es una linda costumbre, no la pierdan, y que es mucho más que social, porque de ahí despertó el reclamo del Bolivia dijo no en las calles de Santa Cruz, que contagió a todo el mundo. Cuando uno sube aquí a las hermosas montañas andinas, uno ve el amanecer, el sol viene del oriente, y el sol que nos ha devuelto la democracia vino de esa capacidad de movilización que llegó de Santa Cruz, que trepó, llegó a la cordillera, contagió a todo el país, y hoy tenemos una democracia que trabajemos para no perder. Pero muchas gracias por eso. Sigan adelante y la próxima nos vemos en vivo y directo. Ojalá que cuídense, yo sé que en la frate todos son jóvenes y buenos, pero cuídense, cuiden a los papás, yo los cuido a los míos, cuiden a los abuelos, y cuídense mucho. Un abrazo grande. Gracias, Pablo. Gracias, Tuto. Gracias. Bien, aquí estuvo en la noche del Frater Tuto Quiroga, nuestro primer invitado. El próximo jueves estaremos también nosotros en otra noche de Frater. Yo les quiero agradecer a mis amigos de toda la vida, como decía Tuto, a gente que está conmigo compartiendo simplemente esta inquietud. Sé que probablemente esto no haya sido lo divertido que es un jueves de Frater convencional, pero seguro que este será un jueves de Frater importante, pensando en el futuro de nuestros hijos, en la estabilidad nuestra. Y yo siempre digo, yo tengo la mala suerte, Tuto, de que mi madre y mi hermana decidieron emigrar de este país en un momento crítico. Y siempre digo, ojalá que no tenga yo que tomar esa decisión nunca en mi vida, y que si me voy alguna vez, no sea empujado por la situación económica, por la seguridad jurídica, por la seguridad al andar en las calles. Mi hermana se fue porque la atracaron 3 veces en 8 meses, y en esta ciudad no se podía caminar. Si yo alguna vez decido irme, que sea por voluntad, porque me dio la gana de irme, y porque me da la gana de volver, volveré, ¿me entendés? Pero que no sea empujado. Y creo que todos luchamos en las calles en octubre y noviembre pasado por eso, porque es nuestro. Esta ciudad es nuestra, este país es nuestro, y queremos que se nos respete, queremos tener derecho a crecer en este país. Y ojalá estas elecciones, ya sean en septiembre o muy pronto, nos puedan brindar esa posibilidad a todos. Te mando un abrazo, Tuto, de verdad, muchas gracias. Y a todos, amigos, nos vemos el próximo jueves. A quienes han seguido la transmisión en Facebook también. Chao, chao. Chao, chao. Gracias. Chao, chao.